Muy buenas desayuners, bienvenidos a un nuevo desayuno continental. Perdón, es que le acabo de dar un mordisco a una manzana, igual no se me entiende. Desayuno continental, como ya sabéis, el programa que se emite los jueves por la noche. Bueno, ahora, a lo mejor dentro de una semana se emite los fines de semana por la mañana, ya veremos. Pero no pasa nada, lo importante es que hoy estoy viendo que en el chat hay un montón de gente nueva. ¿Por qué? Porque hemos traído a alguien que no... Bueno, excepto una de nuestras invitadas, no nos habían visitado hasta ahora y claro, hay mucha expectación. Y vamos a pasar a saludar a la gente del podcast, el mitiquísimo podcast Game Over, que si no lo conocéis, bueno, yo creo que mucha gente de la que está aquí lo conoce perfectamente. Para mí personalmente fue el primer podcast de videojuegos que escuché nunca. Y es muy especial para mí, con lo cual estoy muy contento. Y vamos a empezar. Mis condolencias. No, pero me marcó mucho, como hablaremos un poco más adelante y como creo que marcó a mucha otra gente. Vamos a empezar saludando de arriba a abajo, de izquierda a derecha y empezando por... Hola, ¿todos estáis en Barcelona? Porque voy a decir desde todos en Barcelona. Bueno, yo estoy técnicamente en Hospitalet de Llobregat. Ah, vale, me encanta. Que está pegado, o sea, es de la provincia. Voy a poner a prueba mi pronunciación del catalán y vamos a empezar por Débora Rivas, con H al final y con... Sí, y Rivas con V y con A, porque siempre tengo que decirlo, voy a llevar ¿Con una A? tarjetita. ¿Pero por qué con A? Pero sí. Porque en catalán sería Rivas. Ah, Claro, vale. sería Y podría con E. confundirse. Con la E. Y claro, vivimos en Cataluña, así que siempre Claro. tengo que indicarlo. Y me voy a llevar una tarjetita, me plastificaré una tarjetita así, me la colgaré aquí del cuello y diré, mira, así ya tienes el nombre preparado. Pues nada, buenas noches a todos, que veo mucha gente en el chat que por Sí. cierto ya están diciendo una cosa, y es que no somos un podcast, somos un programa de radio. Es verdad, eso es importante. Pero que se distribuye a través de podcast. No, Podcast no, es la sí, tecnología de distribución. Es importante, sí, ya yo empatizo ahí con vosotros. Bueno, luego hablamos de todas estas cosas. Seguimos desde Hospitalet de Llobregat. Hospitalet de Llobregat. Perdonad por esta apropiación cultural sin tener ni puta idea de pronunciar el catalán. Todo tuyo, lo pronunciarás mejor que yo el catalán y todo. Con Isaac Viana. Isaco, ¿qué tal? Pues bien hallado, bien. Muchas gracias por invitarnos. Vamos a historias de viejos, va a ser esto, pero bueno. Bueno, hay de todo, ¿no? Porque están las primeras generaciones del podcast y las últimas generaciones, ¿no? Entonces habrá Bueno, un poco de todo. como primera generación estoy yo. Claro, bueno, sí. primerísima temporada 0 ahí a tope. Y, cero. Y tenemos a Javi, Mr. Kairu, también conocido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde Barcelona, tú sí, ¿no? También desde Barcelona. Malagueño, pero desde Barcelona también. Desde hace ya muchos años. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, tenía ganas de venir porque ya sabes que soy oyente habitual. Sí. Muchas ganas de pasarme. Es verdad, sí. Hacer un desayuno. Sí. Oye, se acaba de suscribir Greyshock, que es Jordi de Paco. Un saludo para Jordi, que creo que estaba también malillo, a ver si se recupera. Se ha suscrito ya 19 meses, lo cual me acabo de enterar de que ya llevamos 19 meses, me parece mucho tiempo. Pensaba que llevábamos menos. Felicidades. Pero bueno, gracias. Y bueno, en el chat, por cierto, veo a muchísima gente que está participando por primera vez, con lo cual, pues eso, todos fans del podcast Game Over. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Y no, me alegro de que os paséis por aquí y nos conozcáis. A ver, a Javi, yo lo conocí, voy a resumir más o menos porque os conozco más o menos. A Javi lo conocí porque en el programa que hago yo, que se llama Sci-Fi Games para televisión, le entrevisté por el libro que ha escrito sobre Naughty Dog, y nos contó unas cuantas cositas, ¿no? Hace ya... Sí, hace ya cuando salió el Last of Us 2. Estaba a puntito de salir. Sí, y nos hablaste un poco de la historia de Naughty Dog, muy interesante. Ya ha llovido, ¿eh? Ya... Sí, la verdad que sí. Es que parece mentira, pero es que ya tiene tiempo el juego. Claro, me parece sorprendente que digas que ya ha llovido cuando el podcast Game Over lleva 20 años, ¿no? En comparación, fíjate. Y todavía
hay gente que no se lo cree, porque hoy lo he compartido los tweets y es como, ¿me estás diciendo que lleva más de 20 años? Y yo, sí, hola, ¿qué tal? Y digo, e inmediatamente he dicho, no, si yo tengo 32 años, quiero decir, no podía estar al principio del programa de radio, pero es que el tiempo pasa, aunque no nos demos cuenta. Exacto. Sí, no, y que mola mucho decir que empezasteis en los 90. A Débora, bueno, la conozco, ya ha pasado por aquí, por supuesto, de sus artículos en montones de sitios como Anite Games, antes en Verne, y por cierto que cada vez que sacas un artículo en Anite me siento como súper identificado, es como lo que se suele decir en hashtag relatable, ¿no? En plan, es como todo lo que cuenta Débora, es como, es mi experiencia, ¿no? Con el tema del slow gaming y cosas por el estilo, pues me siento muy identificado. A diferencia de mis compañeros de Desayuno Continental, que son todos unos hardcore gamers de mierda. Bueno, tiene que haber de todo un poco. Yo creo bien. que de alguna manera es eso, intento abordar experiencias que podamos tener un poquito todas las personas y al final es curioso, ¿no? Porque te piensas que estás solo ante todo eso y cuando saca un texto es como, mira, es que también me pasa a mí, es que me siento súper identificada con esto, es que mira, que también me ha pasado, no me siento solo y eso es como muy bonito, ¿no? Porque antes hablábamos aquí también entre nosotros del tema de hacer comunidad, de hacer apoyo y creo que eso también tiene que ir con los lectores y los jugadores, ¿no? Creo que tenemos que hacer todos piña, así que me parece genial. Así que gracias por el halago, porque para mí es un súper halago viniendo de ti. Nada, o sea, yo de verdad que me encanta leer tus artículos por eso, porque me siento muy identificado. Y creo que no es que, o sea, claro, te sale gente debajo de las piedras porque en el fondo da miedo decirlo, decir que no eres que de los que te pasas el Sekiro ahí con una mano, pues a veces es difícil, ¿no? Porque realmente yo me sorprendí de cuando entré más en profundidad en el mundo del periodismo de videojuegos, que realmente sí que se valora mucho el jugar mucho y jugar bien. O sea, para mí parecía una tontería, una cosa como medio infantil, ¿no? Pero sí que es verdad que a la gente le gusta mucho decir que son muy buenos jugando. Y a Isaco, pues no nos conocemos en persona, pero yo sí que te llevo escuchando un montón de tiempo, porque hoy he estado pensando cuando empecé a escuchar el podcast Game Over y creo, ya lleváis bastante, ¿eh? Creo que empecé alrededor de 2012 o por ahí, o sea que llevo ya un tiempecillo. Y el podcast ha evolucionado mucho desde entonces, que de eso hablaremos también. Sí. Bueno, y lo que digo es que cada 2 o 3 años el podcast ha variado bastante. La gente, sobre todo en el 2015, 2016, cuando Funsi sabe, dijeron, hombre, ya no nos da la vida para seguir en el podcast, la gente se estaba hablando como el antiguo podcast y el nuevo podcast. Y yo, no, perdona, pero si miráis cada 2 o 3 años, el contenido del podcast cambia, el tono del podcast cambia. En el fondo, porque un podcast que haces por afición entre un grupo de amigos es un reflejo de la vida. Es decir, no tiene más. Y entonces todo el mundo cambia, todo el mundo madura, todo el mundo tiene otras obligaciones, todo el mundo tiene más puntos de vista. También es un poco que se fueron del programa muy veteranos. Sí, claro, también. Bueno, Fun se quedó un año de colaborador. Y de hecho, antes de dejar de ser colaborador, también puntualmente no podía venir, entonces faltaba más. Pero sí que es cierto que notas una voz que falta. Claro. Pero sí que es cierto también eso, que cuando la gente me habla del antiguo Game Over, digo, ¿qué antiguo Game Over? ¿Qué antiguo? Porque te puedo describir como 7 épocas. Es decir. Sí, bueno, por si hay alguien que no esté tan en conexión con las antiguas etapas de Game Over, pues Funs, Mark Royan, que por cierto también estuvo por aquí en Desayuno Continental, cuando presentó su libro... No me acuerdo cuántos juegos. Play Historia. Play Historia, vale. Es que claro, pero tiene como un subtítulo, sí, ¿no? 50 juegos que cambiaron el mundo, me parece. ¿Son 50 o 100? ¿Cuántos son? 50, aunque parezcan 100, son 50. Claro. Y con documentación, sí. O sea, de contactar él con gente tocha. Iba a decir, antes de meternos a saco con el tema del programa Game Over, Javi, tú vas a publicar juego dentro de poco. Me han llegado noticias. Es verdad, publico dentro de muy poquito. ¿Y cómo? Pues cuéntanos. Poquito que es febrero, pero no puedo decir el día porque no me dejan. Vale. Die After Sunset. Die After Sunset. Mira, vamos a poner unos cuantos artworks y cosas bonitas de
del juego y cuéntanos un poco en qué consiste. Vale, llevas un par de años currando casi 2 años ya currando en el juego. Se han pasado volando. Es un roguelite shooter en tercera persona en el que la protagonista es esta chica que veis aquí, que se llama April, que se mete en un jaleo, en una invasión alienígena y tiene la oportunidad de salvar a la humanidad viajando a distintas épocas de la humanidad y deteniendo a estos bichos que se llaman los Murkocs, que son los invasores. Que como curiosidad tienen que, como veis esta imagen, han apagado el sol porque entre otras cosas les interesa porque son unos bichos bastante cookies, como veis en la otra imagen, pero cuando están a la luz, si están a la sombra, se vuelven bichos bastante desagradables. De ahí el título, ¿no? del juego, ¿no? Sí. Die After Sunset. Vamos a poner el tráiler mientras tanto. Vale. Nos comentas. Y tengo que decir que habéis sacado como pruebas, ¿no? Sí, lo hemos estado probando bastante. Hemos sacado varias betas, demos. Pues sobre todo queríamos saber qué tal le parecía al público y la oportunidad que tenemos también de... Tiene una pintaza espectacular, ¿eh? O sea, tiene pinta de... Entiendo que es un juego indie, ¿no? Pero tiene pinta de AAA, de los valores. Somos 6 personas haciéndolo y lo interesante aquí es que es eso, es que éramos muy poquitos. Y mira, hay que disimular como se puede, siempre con estos equipos pequeños. Lo bueno que nos vendía eso, que la comunidad también nos ha ayudado mucho a pulirlo y a probarlo y a ver qué funciona, qué no funciona. Sí. Si lo vieras desde el primer día como hasta ahora, pues vaya cambiazo. Vaya cambiazo, y qué alegría, ¿eh? Tiene muy buena pinta. ¿Hay nervios o qué? Ya después de... Hay nervios porque va a ser la primera vez que ahora ya va a salir a la venta de verdad en Early Access. Lo sacamos en Early Access. Íbamos a salir en octubre. En octubre. Pero estamos con PQ para lanzar el juego. Y lo estuvimos hablando y estaba ahí que iba a entrar la campaña Navidad, iban a entrar muchos juegos y dijeron, mira, vamos a dejarlo después de todo el jaleo porque si no, es lo que pasa también con los juegos pequeñitos que la prensa, incluso la mayoría de YouTube, Twitch y tal, como cuando están los juegos gordos, se nublan. Y mira, ahora queremos que tenemos un poquito más de hueco para hacer un poquito más de ruido, que creo que tiene pintaza, yo creo que vamos, que os puede ir muy bien porque vamos. Es súper arcade, ¿eh? Es un juego que es de partidas rápidas, de morir mucho y creo que nos está quedando bastante divertido. En el chat ya están diciendo que la gente que lo ha probado que les ha gustado muchísimo, así que ya sabéis, Die After Sunset saldrá pronto, no podemos decir cuándo porque meten a Javi en la cárcel. Bueno, pero meterlo en la wishlist de Steam. Claro, en la wishlist. Claro. Eso sí podéis hacerlo. Si quieres pon la dirección en el chat y así... Eso que ayuda, eso sí que ayuda muchísimo. Sí. Sí, no, y además están diciendo en el chat que GOTY, yo lo apoyo, ¿eh? O sea, es así, va a ser el GOTY de este año, ojo. Tiene pintaza, los artworks y el tráiler mola un montón, así que... Javi, acuérdate de nosotros cuando te hagas famoso, por fin. Claro. Yo con que a la gente le gusta, vamos, me pego un tiro en el pie. Además, es el primer juego más o menos para mí grandecito o más personal que saco, porque hasta ahora trabajaba para otras empresas más gordotas. Sí. Que la impronta que dejas no es la misma. Y este se siente como más de uno. Somos un equipo chiquitito y es de nosotros. Y se nota. Le tengo mucho cariño. Pues nada, ahí tenéis la dirección de la página de Steam para que lo pongáis en wishlist y echarle un vistazo. Ya lo comentaremos también un poco más cuando salga, lo mencionaremos por aquí para que nos acordemos y lo probaremos, por supuesto, lo jugaremos. Muchas ganas. Muchas gracias. Pues muy guay. Y esto es Die After Sunset. Y ahora, pues vamos a empezar un poco a comentar. A ver si me quito esto aquí. Ya está. Uy, es que los artworks son chulísimos también. Mira, tanto que me prefiero que salgan ellos a que salga yo. Ya está, ya he vuelto. Pues nada, pues eso, vamos a comentar un poquito sobre la historia porque tenemos a las primeras, desde la temporada 0 hasta las últimas temporadas de Pokémon Game Over, la evolución. Antes también, es que tengo como una costumbre, estoy cogiendo la costumbre en los programas de contar anécdotas que
que me hacen quedar como todo esto mientras que la gente va entrando al programa, me hacen quedar como fatal, ¿no? Y quería comentar una pequeña anécdota antes de que empecemos. Voy a buscar aquí una foto que he puesto esta semana en mi Instagram. Vale, es que la anécdota de esta semana que me hace quedar fatal es relacionada con... Voy a poner esta foto aquí. Relacionada con esta foto que he puesto aquí, ¿vale? No sé si se ve, es una foto de que estoy yo en unas escaleras, ¿vale? Entonces, tengo que decir que antes de esta foto iba con mi pareja, con Coral, estábamos en Japón, en Tokio, y entonces me dijo, vamos a cenar, pero antes te voy a llevar a que veas las escaleras de John Ney. Y yo, yo entendí, John Ney. Y entonces, John Ney, sí. Y yo pensé, bueno, pues será un filósofo japonés, tal, aunque el nombre parece como chino, pero no me hice como el loco para no parecer que no lo conocía, ¿no? Yo, sí, John Ney, tal, no sé qué. Y cuando llegamos me di cuenta de que eran las escaleras de Your Name, de la película Your Name, Kimi no Nawa, y bueno, pues ya está, simplemente esta es la anécdota que me hace quedar como idiota de esta semana, y ya podemos continuar con nuestras vidas. Y bueno, lo primero que quería comentar, Isako, tú eres consciente de que habéis inspirado a muchísima gente, a como toda una generación a hacer podcast, porque yo lo oí con gente que ha hablado, o sea, yo mis primeros podcasts y todo eso, yo los hice porque os escuchaba a vosotros. O sea, ¿cuánta gente os ha venido y os ha dicho eso? Un montón, seguro, ¿verdad? Alguna vez lo he oído. Lo que pasa es que no soy muy consciente, la verdad, porque no... En el fondo no lo piensas cuando haces estas cosas, simplemente... Te has dejado llevar, has trabajado mucho en, pues te apetece hacer esto con tus amigos, nos apetece hacer tal cosa y lo soltamos y también un poquito lo que nos pasa mucho, que es decir, a ver, hay un problema que siempre ha habido, sobre todo hace 10 años, cuando hacíamos más coñas y demás, y a veces nos acusaban de falsa modestia. Está muy mal eso, que digáis que mierda, no sé qué. Digo, a ver. No, la gente pensaba realmente que usábamos falsa modestia para que la gente nos alabase o algo, no sé. Y en realidad era, no, nosotros como grupo queremos hacer esto y sentimos que llegamos aquí. Y entonces, claro, para nosotros es... no hemos llegado. Para nosotros es mierda, hemos hecho mierda. Luego, ya digo, cuando... te sacas la cabeza de tu propio ombligo, piensas, vale, a lo mejor aquí no es tan malo como pensamos nosotros, a lo mejor está bien, y realmente sí, a veces sí que algunas personas nos han dicho que se inspiraron un poco en Game Over, bueno, que les inspiró a Game Over a hacer podcasts y demás, pero realmente no somos muy conscientes porque es aquello de decir, hostia, que... Bueno, Javi y Débora lo saben, que siempre estamos en plan de, mierda, no hemos llegado, y es a lo mejor la gente no se da cuenta de eso. Ya. Entonces, a veces eso es como lo de los caballos, ¿no? Que te ciega, ¿no? Claro. Estás tan enfocado en esto que no te das cuenta que alrededor hay una comunidad que va más allá simplemente de escuchar el programa. Sí. Tiene una relación con el programa que muchas veces salvo a veces que nos lo han comunicado pues en algún correo o en algún mensaje, no te das cuenta, está ahí pero no la ves. Sí, de hecho, por ejemplo, vosotros, Débora o Javi, ¿escuchabais el programa antes de entrar en el programa? ¿Cuál era vuestra relación antes de empezar a participar en el programa? Yo exactamente no sé en qué temporada, pero antes yo vine a... Qué susto, qué vértigo. Yo vine a Barcelona hace 14 años. ¿Qué es esto? Bueno, cuando vine hace 14 años. Vale, sí. Y fue más o menos ahí cuando empecé a escucharlos. Fue cuando empecé a escucharlos. Y yo ya hacía un programita de radio en Málaga, también de Friki. A nivel local, a nivel de una radio local. Sí. Y lo dejé, ya, estudios, temas, otras cosas. Vine a Barcelona a hacer un máster de videojuegos. Y los empecé a escuchar no sé dónde, no sé cómo llegaron a mí, pero llegaron y los enganché. Y por culpa de engancharlos también me uní al podcast en el que estaba antes, que lo hacía con José de la Fuente.
Antes de Vale, que ahora ¿no? está José de la Fuente está en banda, antes Sí, teníamos sí, Blade, sí. Blade. Ah, vale. Ah, no sabía. Sí, es verdad que, bueno, José de la Fuente es que ha pasado por varios programas José así. de la Fuente ha pasado por todo. Bueno, Sí, sí, José, sí. José ha estrenado la mitad de los podcasts que existen exacto, de José de la Fuente, videojuegos. o sea, Game Over puede ser padre de la podcastfera de videojuegos por veterano, pero José de la Fuente por profesional, porque el Sí, Meri sí, sí. Podcast creo que es suyo, Mm. Arta Mandal, No estuvo. hice con él Marcaplayer FM, Sí, sí, sí. es No estuvo decir, también en algo vinculado. Es que igual me estoy colando, pero en los primeros podcast Reload, ¿puede ser? El Reload lo empezó Sí, él sí, sí, también. sí. Es que me Sí, sí, sí. suena. Que me suena rarísimo porque tiene una voz tan buena que es como que no lo relacionas con podcast. Es como dices esto. de hecho, Blade FM en realidad se llama Blade porque originalmente era el podcast de la tienda La Blade, tienda. que es una cadena de tiendas de bueno, o era, porque creo Madre que ya no mía. existe, una cadena de tiendas de videojuegos. Es Sí, sí, decir, sí. ya digo, Qué fuerte. es un monstruo, es un tío del que admiro muchísimo, de que cuando he estado con él colaborando he aprendido un montón. A mí me Y cae. a través de José conocí a Isaco. Qué guay. Yo la verdad es que no lo conozco en persona, pero me cae muy bien cuando lo he escuchado. Pero lo que pasa es que es eso, que tiene una voz tan buena que es como dices, esto no es un podcast, ¿no? O sea, te saca del rollo como amateur, Sí, sí. ¿no? De lo que es un podcast. Tú, Débora. Él creo que de chaval estuvo trabajando en los 40. Ah, vale, claro, se nota la influencia ahí, quieras que no. O era 40 o era del grupo, pero era Sí, buena. sí. Tú, Débora, ¿cuál era tu relación con Game Over antes de llegar a participar? Bueno, yo es que me metí medio engañada, que digo yo, porque mi tiempo es escaso y además tengo un problema y es que yo no puedo escuchar podcast si estoy haciendo otra cosa. O sea, puedo hacer varias cosas a la vez, pero escuchar algo atentamente y hacer otra acción, no, ¿vale? ¿Qué Me dices? crasheo totalmente. No me digas. Entonces tengo muy poco tiempo para escuchar podcast y Alex, que es otro colaborador del programa, se dedica a la sección de series, éramos amigos y demás y me dijo, oye, mira, estoy participando en el programa, vente. Que La no palabra estamos- es éramos amigos. Eso se acabó. Ahora somos vecinos porque apenas le veo, pero bueno, no pasa nada. Y me dijo, pues vente, y yo, pues voy, porque yo soy así, me dicen vente, pues voy. No sé, si no me ofrece caramelos, pues bueno, creo que tiene mi confianza. Entonces, nada, Qué fuerte. estuvimos hablando, conocí al resto del equipo y me gustó el ambiente que había y entonces sí que tuve que ponerme deberes y escuchar algunos programas para Claro. decir, bueno, no sé, ¿dónde me estoy metiendo? Y esta gente no supongo que no me va a cambiaste. asesinar, ¿no? Y no cambió de idea. cambiaste de idea. Y aquí estoy. Claro, Y claro. nada, y la anécdota curiosa que yo sí que tengo en relación a esto es que a lo largo de este tiempo colaborando en el programa, me vienen muchas personas y me dicen, oye, perdona, ¿tú estás en Game Over? Y yo, sí. Y me dicen, es que hace muchísimos años que conozco el programa y no sé qué. Y he conocido a un montón de gente que escucha el programa desde Claro. hace años y años a raíz de esto. Sí, sí. Y es como muy bonito ir a según qué sitios o conocer a otras personas, ¿no? De otros círculos y encontrarte que realmente te une eso, ¿no? Te une el programa. Sí. Está repescando antiguos oyentes. Sí, totalmente. Yo voy por ahí, dame tarjetas de visita y saco que voy lanzándolas así. Hoy mismamente en uno de los tweets que hemos puesto había otra persona que ha dicho con la lagrimita, ¿no? En plan, es el primer podcast que escuché y yo dije, es que yo también, ¿no? O el primero de los primeros, yo me acuerdo. O sea, creo que, de hecho, uno de los primeros que escuchaba también por aquella época que me enganché, ¿no? Que era, no sé si conocéis Los Hermanos Podcast de Noel Ceballos y el Hematocrítico, ¿no? Y precisamente el Hematocrítico os recomendó por aquel lejano 2012, en plan, escucho este programa, tal, o sea, que dije, mira, ¿Qué dices? Sí. A mí Y me no pasó- os empanáis, ¿eh? No os empanáis. A mí me pasó con el hematocrítico que yo era muy fan del hematocrítico de arte y yo le seguía. Y resulta que no lo sabía, pero que él era fan de Game Over y Sí. me seguía a mí. Mm. Y un día nos dimos cuenta en Twitter y hay un hilo de conversación que es hematocrítico. ¡Isaco! Y yo, ¡hematocrítico! ¡Isaco! ¡Hematocrítico! Claro, joder. Sé que es normal que no seáis conscientes, pero es. No sé, es como. Para mucha gente fue como algo. A mí, por ejemplo, antes del podcast Game Over, ya así muy de pequeñito, supongo que tú, Isa, que también lo escuchaste en su momento, pues era
Game 40, que con perspectiva, en verdad era un poco regulero, tampoco era gran cosa, porque en verdad, yo qué sé, cuando entré a los informativos, guay, pero en verdad, perdona si aquí hay fans, y esto solo me representa a mí lo que voy a decir, pero Guillem Caballé igual no es la persona que más sabe de videojuegos del mundo, evidentemente el programa de entretenimiento, las 40 principales y ya está, y luego sí que fue mejorando, pero para mí fue muy especial esa época, porque era la única conexión que tenía con el mundo de los videojuegos semanal, te ponían música tal, y después realmente es que Game Over no empezó mucho después, porque Game 40 en el año 97 estaba, porque yo me acuerdo que hablaban de Final Fantasy VII y Game Over empezó en el 99. O sea, a ver, Game 40 a mí me parece un muy buen programa de videojuegos, a pesar de que tengo mis quejas por Carlos Ulloa, que era Super Sonyer. Es verdad, Super Sonyer, es verdad, sí. No, pero era tan Sonyer que no dejaba hablar al otro compañero que tenía informático, y un programa que faltó Carlos Ulloa pudieron hablar y decir que les gustaba la Nintendo 64. Sí, es verdad, pero es que trabajaba en Psygnosis, ¿no? Que trabajaba sobre todo para PlayStation. Carlos Ulloa, sí. Y de hecho lo imitaba de personaje a Carlos Ulloa en las primeras temporadas de Game Over. Pero Game 40, en mi opinión, sí, era muy buen programa de videojuegos. Hay que entender también la época que era, claro. Y el canal en el que estaban. Y la gracia de Guillem Caballé no era... hola Guillem, tienes que ser una persona que sepa videojuegos. Claro. No, esto es un programa de radio generalista. Sí. Tienes que ser una persona que sepas conducir el programa. Eso y tú tienes una serie de colaboradores que son los expertos, que eran, recuerdo, los informáticos, que eran Carlos Ulloa y perdona, compañero Carlos Ulloa, que no me acordará. Yo sí me esfuerzo, igual me acuerdo. Yo me acuerdo de su cara, pero no es su nombre así. Y terminó en el 98. Y nosotros empezamos en el 99. Aunque siempre recuerdo que Game Over era un, entre comillas, spin-off de otro programa también de Radio Despí, que era Manga y Punto, que tenía sección de una pequeña sección de videojuegos que creo que se llamaba Game Over, y cuando pararon con Manga y Punto y dijeron preferimos hablar de videojuegos, pues hicieron Game Over, temporada 0, y ya a partir de ahí, pues el resto es historia. Sí. Bueno, pues eso, la gente más... Nosotros tenemos... Bueno, aquí en Desayuno Continental hay mucha gente que pues es mucho más joven que yo y esas cosas, evidentemente, lo de Game 40 le sonará algo prehistórico, pero hace poco creo que salió hasta un documental de la historia del programa. Pero bueno, a ver... tengo más cositas aquí que tengo. Vale, espera. Sí, ya me lo han dicho. Manuel Martín Vivaldi, efectivamente, sí. Bueno, es un crack. Perdón. Y de hecho, se habla de Game 40, pero no se habla tanto de Vita Beat en la 2, que era... Yo me acuerdo de la canción, que no la voy a cantar porque tengo todavía un poco de... Quiero conservar un poco de dignidad, pero de la cabecera y Vita Beat, os recomiendo que busquéis en YouTube Vita Beat, que era... igual pongo un trailer, igual pongo un cacho ahora, lo que sea. Creo que no hace mucho Televisión Española colgó un programa entero, puede ser. Sí, en Twitter lo vi. Sí. Y a ver, y en los 80, en la COPE, pero me parece que a nivel local, hacían Mr. Chip a finales de los 80. Y hay grabaciones en internet, que es también un programa de videojuegos y es interesante, ¿no? Rollo de oír un locutor de radio clásica, rollo clásica, bueno, hablar de pues eso, de novedades en MSX, Amstrad CPC. Pero lo curioso de Vita Beat es que además era la misma gente que Game 40, porque está Guillem Caballé y también estaba Manuel Martín Vivaldi y Carlos Ulloa salen de vez en cuando ahí, o sea que era como la misma... gente y era un poco de rebote, pero vosotros recordáis también estaba también en la 2 en los 90 un programa de informática y que lo llevaba Carlos Sobera, que empezó Carlos Sobera ahí. No, ¿qué dices, tío? Y tocaba un poco de videojuegos, no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Ostras! Yo lo que era el Sobera. ¿En los 90? En los 90. O sea que igual hay vídeos por ahí del Sobera hablando de, yo que sé, Resident Evil o del Final Fantasy. Era de informática porque tenía una seccioncita de videojuegos. Ya que sacamos, también está aquí en TV3 fue bastante famoso el Videoshock. Lo han mencionado en el chat, sí, lo han mencionado. Era una pequeña sección de 3-5 minutos que era un análisis de un juego dentro del programa infantil de TV3, que estaba muy bien, inspiró a muchos. Y esto es súper local. En la televisión local de Barcelona tenían un programa de videojuegos que para mí era a mediados de los 90, Para mí era de lo mejor que se había hecho en aquella época. Obviamente estaba muy desfasado. Pero era un programa relativamente serio. Te analizaba un juego y
por ejemplo, ahí descubrí la máquina de la recreativa de Hello 360 de Sega, aquella que tiene una especie como de huevo que te metes dentro y gira 360 grados, y se habían ido al Tibidabo a grabar y hablar de la máquina y lo que costaba, y hacían análisis de juegos de Amiga, y estaba muy bien. Es un programa del que no debe haber ninguna copia en ningún lado, no debe haber constancia en nada. Yo, de hecho, al estar en Hospitalet y la BTV en aquella época era extremadamente local, no era como ahora que es una televisión municipal de mucha calidad, sino que en aquella época era puro telelocal. Claro, yo lo recibía con la antenita esta de cuando tienes una tele de 14 que tiene una antena propia, y lo veía en blanco y negro y mal, pero me gustaba tanto que si alguien sabe más, oye, a mí me encantaría tener grabaciones de ese programa, porque para mí fue una gran inspiración. Es que la verdad son cosas que son fruto de su tiempo, pero para mí últimamente me estoy... no sé, me resulta muy reconfortante volver a estas cosas, porque es como que era una época en la que todo era más sencillo, parecía, ¿no? No había pandemias, no había... Todo tenía una magia especial. Yo siempre he pensado que las sensaciones que me daba la informática de chaval, cuando en los 80 ibas a las tiendas informáticas, y aquello era como... Era un aparato que es capaz de hacer todo, todo, Era lo que te misterioso. imaginas y lo que no. Misterioso, sí, está claro. Pero sobre todo que es eso, que te trae como flashback de épocas en las que parecía que las cosas eran... bueno, también éramos más pequeños, ¿no? Claro, entonces no nos preocupábamos por otras cosas. Pero bueno, estaba diciendo de que las cosas son fruto de su tiempo. Antes también has comentado en las primeras temporadas de Game Over el tema de los doblajes. ¿Tú, Débora, escuchaste los doblajes de Game Over en los programas con los No doblajes? demasiado, pero Bueno, sí que perdón, he hizo escuchado las doblajes, batallitas. no son doblajes, son imitaciones. No, pero yo he escuchado las batallitas. Esto es lo que pasa cuando después acabas el programa y te vas al gallego, que es ahí Claro. donde hacemos la charla, y después... Hola, salen hola, buenos días. Hola, buenos días, soy Miyamoto. todas estas- Claro, eso ya no se hace, ¿no? Ya no hay imitaciones en el programa. O sea, yo los que he oído recientes ya no De existen. vez en cuando se cuela alguna. Es muy de vez en cuando. Como llamadas a Sony y cosas así. Sí, es verdad, como habéis hecho en el último programa que me he oído. Sí, no, claro, es que es una característica del programa muy personal, porque había como una hora, ¿no? Que era más información o actualidad, y luego estaba el tema de las imitaciones, que supongo que, claro, pues lo que decíamos, son cosas que son un poco de su tiempo y ahora serían más complicadas, pero... Bueno, básicamente es un trabajo enorme. Claro. Es lo que... Cuando continuamos el programa, yo llego a un punto de decir, mira, me parece muy bien, o sea, si queréis hacer gags, guay, pero que alguien los escriba, porque el trabajo que teníamos nos reuníamos el miércoles todo el equipo y estábamos ahí como 2 horas sacando ideas para que luego el jueves tuviera que estar escrito, y luego el viernes lo montas el guión e intentas equilibrarlo todo para que más o menos haya un gag de cada persona y vayas variando las voces, porque claro, si haces 2 o 3 imitaciones seguidas, Claro. te fastidia la garganta, y además los ordenas un poco por orden, pero además no caben todos, y entonces hay gente que a lo mejor tiene un gag que hace un mes que está ahí, que no le entra. Es decir, era un estrés brutalísimo. De hecho, el especial que hicimos de la temporada 21, que hicimos aquí también unos pocos gags, me estaban dando todos los males cuando me puse delante de la hoja. Mucho En serio, trabajo. sí, pero era más ansiedad, era más... No puedo decir, me parece... O sea, no tengo ningún problema hacer imitaciones, no tengo problema hacer gags, pero que venga un guionista a escribirlo, porque yo ya no puedo más, yo ya no doy más, yo ya no doy más. Luego también que yo creo que había imitaciones que, o sea, había uno, no voy a decir nombres, pero inspiraban en Pocholo, que a lo mejor si hubiera seguido, a lo mejor Kojima. no, pero no me refiero a Kojima, me refiero a una persona española que trabajaba en una empresa de videojuegos, pero no, pero quiero decir, que entonces a lo mejor pues igual os podía acabar en un pleito. ¿Te refieres a esta voz? Sí, entonces El otro día Instagram me recomendó su cuenta de Instagram. Claro, y hay son cosas que pueden ser complicadas, entonces a día de hoy. Pero bueno. No, pero no le poníamos, o sea, no era. Le pusimos esta voz, pero no. A ver, hacíamos bromas
con la gente, nunca, y esto era básico, nunca ni a personas concretas, ni a colectivos, nunca fuimos a machacar a nadie, nunca. No, claro. Así que... Vamos a hacer bromas, sí. Impersonales también, y generalistas, pero no... Y obviamente... Son bromas frutos de su tiempo. Sí, eso está clarísimo, que eso es Porque otra cosa. Han pasado 15 años. Un programa que tiene 20 años, o sea, imagínate la gente que tiene Twitter desde hace 10 y les está, y te sacan un tweet de hace 4 y te cagas. Imagínate un programa de hace 20 años. Es el año 23. Es decir, en nada hacemos el cuarto de siglo de programa. Ya. Hemos vivido toda la evolución y hemos vivido también toda... A ver, a mí me gusta decir que soy mucho mejor persona que hace 20 años, y espero ser mucho peor persona ahora que de aquí a 20 años en el futuro. Entonces, quiero pensar que evoluciono y mejoro. Sí, es un valor que creo que no se tiene muy en cuenta cuando pasan este tipo, cuando alguien repasa el pasado de mucha gente, y es que el cambiar, el mejorar es un valor y tiene muchísimo mérito. Es que mira que iban de cara a las imitaciones, por ejemplo, que Fukui era colaborador y Fukui tenía personaje. O sea, Fukui es verdad. Que no lo hacía él. Fukui, que claro, que o sea, molaba el tema de humor que teníais entre vosotros, porque os metíais con Fukui, porque era el que empezó a ser como medio influencer, tal, y eso. Bueno, os voy a hablar del PC. El más caro, ¿no? El mejor ordenador es el más caro, ¿no? Estas cosas, ¿no? Exacto. Ahora, con el mercado del PC, vamos, el personaje estaría on fire. Sí. Tenemos ahora mismo a 3 gatos en pantalla. Sí. O sea, quiero que los presentéis. Creo que, o sea, ¿tú detrás tienes a Medea o es... Esta es Morgana. Morgana, vale. Esta de aquí es Morgana, se que está duchando. Se está duchando ya. En la hora. Se está haciendo la lavada de antes de irse a dormir. Ya. Sí. Y tú, Javi, tienes por ahí también a... Aquí a mi lado tengo a Tina y a Kramer. ¡Ay, qué monada! ¿Es siamés o parece, no? Sí, tiene un poquito de mezcla, pero sí es siamesa. Sí. Bueno, yo en cualquier momento puede aparecer también que estaba rascando la puerta el mío. Ya me has dicho antes tú, Isaac, que tú no tienes gato, ¿no? Por desgracia no tengo una casa donde pueda tenerlos y... Pero algún día espero tenerlos, porque los gatos... Bueno, en general me encantan los animales. Una de las cosas que me hubiese gustado de hacer de niño... Bueno, que de niño pensaba era ser veterinario. Y... Tú también, Débora. Sí. Y los gatos en especial me encantan. Me encanta su carácter. Me encanta esta idea de... No, es que son muy... No son independientes... O sea, no son ni solitarios, ni son ariscos, ni nada. Obviamente todos los animales tienen su carácter. Claro. Pero también pasa con los perros y nadie lo dice. Y los gatos en especial me encanta su carácter. Depende del gato, o sea, incluso depende de la raza, igual que de los perros. Por ejemplo, los Shiba, antes que hablábamos de Japón, los perros Shiba tienen una personalidad más... No es lo mismo que un golden, ¿no? Que se te tira encima y son más cariñosos. Cada animal, desde luego, tiene su propia personalidad. Antes estabas diciendo, Isaco, que te daba toda la ansiedad con el tema de preparar las imitaciones por el trabajo que conlleva. Bueno, los gags. Escribir los gags. Los gags. Y te quería decir que para mí tú eres, por ejemplo, un ejemplo de persona súper ultra hiper mega currante, porque, por ejemplo, tú también, aparte de Game Over, y otra de las cosas que se conocen de ti es tu canal Gamesploitation en YouTube. Me parece un canal que tiene un curro... pero increíble, o sea, hay un curro detrás espectacular. Y sí, creo que en algún vídeo he tenido 120 horas de trabajo, ¿eh? No... O sea, es que me parece increíble. O sea, con eso te puedes pasar una vez a un juego de estos que van a salir ahora, el Dying Light. Sí. No, pero a mí, y a lo mejor suena un poco duro que decir, pero para mí es un ejemplo de que no está equilibrado el trabajo que le dedicas al éxito que yo pienso que debería tener tu canal, que tiene su reconocimiento, porque claro, dentro de la gente del reto y tal está muy reconocido y tal, pero para mí, claro, tendría que tener millones de visitas con lo que te curran los vídeos y tal. También es muy nicho. Claro. Es decir, yo recuerdo, porque el canal al principio era un poquito más general, hice más cosas.
Pero una de las cosas que siempre me han dicho todo el mundo es, pero ¿no te da rabia que tú haces un vídeo y lo ven 2.000 personas y el Rubius hace una tontería en 10 minutos y lo ven 10 millones? Digo, ya, pero es que esa tontería que dices tú del Rubius a todo el mundo le hace gracia, pero no a todo el mundo le interesa lo que voy a contar. Es normal. Y bueno, en el fondo, como al final es un poco lo que me gusta hacer. Es decir, un poco pasa con mi canal de YouTube como pasa con Game Over, por ejemplo. Si te fijas, Game Over es un programa que tiene mucho guión. Es un programa que intenta tener secciones perennes. Secciones que sean... La escuchas ahora, pero de aquí a 5 años dices, oye, quiero saber información sobre... Lo tienes ahí. Eso es un guión de... Tenéis carpetillas y todo, pero qué profesionalidad. Sí. Qué Hombre, por supuesto. Y me pasa un poco igual con el canal de YouTube. La excusa es para aprender más. Me encantan los videojuegos, me encanta su historia y la industria, y era en plan de decir, hostia, pues yo de niño tenía el MSX, pero podía jugar a X juegos, y ahora con esta excusa pues aprendo la historia de cómo se desarrolló un juego, quiénes estaban detrás, puedo probar todas las versiones, es un poco la excusa de meterme ahí. Entonces, sí, podría estar en Twitch haciendo gameplays, pero no me aporta, no siento no me siento realizado. Sí. Y es un poco lo que decíamos antes con los podcasts, en plan de sí, podía hacer un podcast de decir, voy a coger las noticias a opinar, y está muy bien. Sí. Pero para mí en el momento que lo has publicado ya se ha acabado ese podcast y no me creo tan importante como para que mi opinión vaya a atraer gente. Es decir, soy un friki más que le mola los videojuegos. Mi opinión vale tanto como la de las personas que me escuchan. No vale más. Pasa lo mismo con los análisis del programa, que nunca los hacemos a novedad, que es como, bueno, ¿a qué estamos jugando? Pues han pasado incluso a veces años. Vale, pues voy a hacer el análisis ahora porque lo he jugado ahora, y muchas veces te da perspectiva. Porque lo ves de otra manera, sin todo el ruido mediático de todo el mundo jugándolo, todo el mundo influenciándote en las opiniones, como mira, lo jugué 6 meses después y mira, pues... Hay juegos que se disfrutan más meses después. Eso me pasó con el Game Pass cuando dije, mira, el Gears of War 4 y 5 los tengo pendientes. Me quedé en la trilogía original y me faltaban el 4 y el 5. Y del 4 solo había oído hablar mierda, pero vamos... Y ahora que me he jugado el 4 y el 5 seguidos, es en plan de decir, vale, entiendo los motivos de las quejas en su lanzamiento, pero ahora no son válidas esas quejas, porque tengo el 4 y luego tengo el 5. Claro, totalmente. Es decir, ¿puedo quejarme de ser continuista? Sí. Pero como ya no está la queja de decir, oye, que me cortan el final, porque ya tengo una secuela, pues tiene más sentido. Algunas cosas se disfrutan más. Claro. Para mí vuestro programa tiene que ver con lo que antes decía de los artículos de Débora, con el slow gaming, slow cooking, ¿no? De las cosas, ¿no? Que eso también es un poco lugar seguro, ¿no? Es en plan, no tengo que estar a la última... Que a mí me da mucha... Yo antes no utilizaba mucho Twitter, pero desde que hago Sci-Fi Games, pues por estar en contacto con la actualidad y con más cosas, pues tengo mucha gente de la prensa del videojuego en Twitter, entonces parece que continuamente tienes que... No acaba de salir un juego y ya se ha olvidado porque ya estamos con el siguiente, ¿no? O sea, mañana sale, yo qué sé, el de Uncharted, los remakes, esto. Dentro de 3 días ya nadie se acordará, ya estaremos con el Horizon Zero Dawn y tal, ¿no? Y es eso es la muerte, ¿has oído la muerte de grandes juegos? Ahí tenemos, por ejemplo, el de la periodista, que se me ha olvidado el nombre ahora, el de Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil era un juego que ni siquiera fue mal recibido. El problema es que salió la campaña de Navidad con otros 20 titulazos. Por ejemplo, hablábamos antes de... O sea, mi próximo vídeo de de Retro, que lo tengo parado, el guión, pero estoy con la saga Burnout y la historia de Criterion. Así para hacer teaser. Criterion técnicamente es una empresa... técnicamente era una empresa japonesa. Porque es una subsidiaria de Canon, la fabricante de lentes y cámaras. Pensaba que decías de la Canon, de la del cine, de la que hacía... No, es Canon, la empresa de imagen digital. Sí, y por eso tuvieron acceso a un kit de PlayStation 2 y por eso pudieron hacer el motor, ¿cómo se llamaba el motor de...? Se me ha olvidado ahora. Renderware. El Renderware, y por eso tantísimos juegos como GTA, la saga GTA 3, Vice City y
y San Andreas pudieron salir tan rápidamente. Y ¿qué iba a explicar ahora? Esto venía Estabas salto con de tu algo. vídeo, Sí. estabas con la publicidad y el hecho de jugar a juegos que ahora ya son antiguos de alguna manera, jugarlos ahora con el Game Pass, etcétera. Claro, y que juegos como Beyond Good and Evil salían en una campaña de Navidad y... Eso. Y recuerdo eso, que el primer Burnout Mm. lo fueron a presentar a una revista. Porque Acclaim, otra cosa no, pero Acclaim primero tenía un contacto cojonudo con Nintendo, era la empresa extranjera casi que tenía contacto directo con Nintendo, fuera de Japón, quiero decir, no japonesa, y luego que sabían salir en prensa, en televisión, en todo. ¿Qué ocurre? Fueron a presentar Burnout a la revista oficial PlayStation, me parece que era, y fue es que no, porque han sacado un vídeo nuevo de Metal Gear Solid 2 y vamos a hablar de eso. O sea, lo tuyo de coches, ¿para qué? ¿Pa qué? ¿A quién le importa? Sí, que depende mucho del contexto y hay muchos y el momento y todo. Es decir, es horrible porque grandísimos juegos desaparecen. Por ejemplo, y lo sabéis vosotros dos, que os habréis dado más el coñazo, que soy muy fan de la saga Titanfall. Y Titanfall parece que Electronic Arts lo haga todo adrede para hundirles. Bueno, o sea, parece lo más exitoso de Titanfall ahora mismo es Apex Legends, ¿no? Y Apex Legends, pero que también pareció que salió casi a costa de Electronic Arts, porque sí, tenéis aquí un dinero para promocionarlo y tal, pero Electronic Arts ni se molestó en hacer nada. Es decir, vamos a salir por sorpresa, guay, vamos a salir con influencers, guay, pero fue un trabajo de Respawn. Sí. Se lo ocurrió Respawn. Electronic Arts parecía que no tenía ninguna fe en el producto. Y míralo, está ahí funcionando perfectamente y aguantando el tipo y muy bien frente a PUBG y a Fortnite. Porque mola, a mí la verdad es que es de los... Yo creo que es el Battle Royale que más me gusta, dentro que tampoco juego mucho. Y ahora los van a meter a Respawn a hacer juegos de Star Wars, así que a ver. Yo creo que Titanfall... Bueno, han metido a Vincent Pela a dirigir la franquicia Battlefield. Ah, bueno, eso... Al igual que Criterion dirige la franquicia Need for Speed. O sea, no es que Respawn vaya a hacer Battlefield, pero sí va a dirigir la dirección, la visión de la saga. La va a dirigir Respawn. Bueno, pues vamos a ver qué nos espera. A mí la verdad es que lo que hace Respawn me suele gustar. Antes has mencionado, Débora, iros a tomar algo después del programa, y a mí eso es una cosa que me da muchísima envidia. El gallego. Ese es nuestro vermut privado. Claro, efectivamente, eso es que es eso. O sea, yo el vermut, la sección extra que tenemos después, un poco está inspirado en ese tipo de movidas, pero ojo, es que me da mucha envidia. De hecho, yo los primeros podcasts que hice todavía eran presenciales, ¿no? Me compré una mesa analógica y traía a mis amigos para hacerlo en casa con el objetivo de luego irnos al gallego particular, ¿no? de mi barrio, ¿no? Y eso es una cosa que seguís haciendo. O sea, cuéntame un poco la estructura. Débora, cuéntame un poco cómo es la estructura de cómo se hace un programa de Game Over ahora. Pues entramos deprisa y corriendo, intentamos preparar las cosas técnicas, sale mal casi siempre, pero lo conseguimos, lo disimulamos muy bien y es que es lo que decimos en el equipo, nosotros vamos a grabar el programa para ir al gallego después, o sea, esa es nuestra motivación principal. 100%. Y nada, después del programa pues nos vamos a un bar que es eso, que tiene como comida gallega y tal, que está ahí al lado, que es muy barato, que se está muy bien, e incluso cuando ha habido entrevistas en la radio y demás, invitamos a los equipos que vienen presencialmente a poder estar con nosotros y tomarse ese algo ahí, ya sea una cerveza, es una Coca-Cola, pedimos las míticas bravas, porque encima son las míticas bravas, y subimos fotos. Tendemos a subir muchísimas fotos de la comida Dar y envidia. Dar envidia, sí. Es que es lo que mola de que sea un programa de radio, ¿no? Que es un poco eso, una cosa que necesariamente tiene que ser presencial. Hombre, hubo una época, claro, evidentemente durante los confinamientos que lo hicisteis en casa, pero ahora que podéis permitiros hacerlo allí, pues es que es la motivación, ¿no? Que al final... No sé, no lo sé al 100%, pero creo que no da beneficio económico a ninguno de vosotros. Con lo y de hecho cuando nos han ofrecido dinero lo hemos rechazado, es decir, no ha habido nunca dinero y lo que siempre digo, el único dinero que entra es las donaciones que van directos al hosting de internet, o sea, al donde tenemos la página web y los programas colgados. Claro. Ellos tienen un servicio de, recogemos, el dinero aparece en tu cuenta
y cuando toca pagar a cada año pues el dominio y el hosting y demás, pues lo descontamos de ahí. Si falta dinero, lo pongo yo de mi bolsillo, pero por suerte, pues muchos años, ha habido muchos años que no he tenido que poner nada porque la gente se ha volcado muchísimo. Qué guay. Y eso lo agradezco en el alma, porque es claro, es decir, que una cosa es que la gente le haga gracia lo que haces, pero otra cosa es que esté dispuesta a poner dinero para que sigas haciéndolo. Sí. Bueno, que sigas haciéndolo, que siga colgado, porque realmente ya está hecho. Es decir, eso es para que siga ahí y la gente pueda seguir bajándose el programa. Sí. No, pero sí que es cierto que antes comentabas, Javi, el tema del programa de radio y claro, yo pasé de hacer directos y podcast a programa de radio, ¿no? Sí. Y ahora también como que combino las dos facetas y es que es muy distinto hacer un programa de radio in situ, que estás con las otras personas, que hablas antes y después, que luego te quedas a tomar algo, que eso propicia también que después podamos ir a exposiciones que se han hecho en Barcelona sobre videojuegos o quedar para ir al cine o lo que sea, que por ejemplo un podcast, claro que llega un momento en que el podcast pues te salva, ¿no? Porque a lo mejor cada persona del podcast vive en un sitio distinto, ¿no? Pero esa buena energía, esa conexión, el estar ahí hablando, cediéndonos el turno, es algo que lamentablemente con el podcast se pierde o con los directos se pierde un poco y yo creo que de ahí hemos hecho como un grupito como muy majo, muy molón y como pone en la bio del programa muy de izquierdas. Eso nos lo dijo alguien y me hizo mucha gracia y dijo, mira, lo dejo. Yo lo que siempre agradezco es, yo conozco el horario de Débora y todo lo que y que Débora siga viniendo a la radio. Y no solo lo digo, no solo cuando es que he pactado una entrevista, no, hoy voy porque quiero participar. Oye, yo lo agradezco un montón. Algo estaremos haciendo bien para que una profesional como la Copa de un Pino, como es Débora, y ahí tener lo que hemos dicho antes, todos los artículos, los reportajes, las entrevistas, los trabajos especiales que hace, que quiera seguir viendo a Game Over y participando, bueno, algo estará bien en el programa. La verdad es que tenéis un equipo de gente muy guay, cada uno es lo suyo. Por cierto, ha comentado Codex Novus, que debe ser algún... Es Volcano. Pues, es Volcano del programa. Porque dice, sí, para que nos levantáramos a las 7 de la mañana un sábado. Y de hecho, vamos a aprovechar para saludar a los otros miembros quiero que mencionéis también a los otros colaboradores del programa, para que... Gecko está aquí también, en el chat. Que no hemos estado todos aquí pues porque el overlay era de 4 y sacar el Photoshop y hacer un overlay de 15. No, pero que a ver, eso es a los que os conocía y Saco, que es el veterano por excelencia del mismo del programa, pues. Pero bueno, yo estoy encantado de que vengáis y venís por turno y me vais turnando cuando queráis, porque yo muy fan de todas y de todos, así que... En relación a lo de hacer los directos en radio y tal, también tengo recuerdo del año... La anterior temporada que pudimos hacer, que la acabamos haciendo la mitad en casa, nos notamos una barbaridad de estar grabando un programa que era de radio en directo, que lo grabamos del tirón, e indirectamente, aunque intentásemos hacer lo mismo, ya aparecía el ¡ay! Repite esto. Porque estamos, para un momento, y vamos a hacer otra vez y no había criba, porque como no había límite de tiempo, pues... Y lo comento también, es decir, no lo continuamos por ese sensación. No es lo mismo. Y Saco se lo pasaba muy bien montándolo también después. Sí, ¿no? Es que es eso. La gente cree que dije que no había podcast hasta que no volviéramos a la radio porque eran de 5 a 7 horas de edición postgrabación. Una vez, creo que el primero fueron 12 horas de edición. Pero que no era por eso, realmente era porque no me gustaba el ritmo del programa. Sonaba... Me rascaba mucho, es decir, era mucho... Y eso que recortaba un montón de cosas, lo hacía más dinámico. Es decir, vosotros estáis escuchando la versión dinámica de la grabación. Entonces, dije, no, este no es el... o sea, lo escucho y no me gusta nada lo que oigo. Fíjate, de hecho, el ejemplo más claro... El programa duraba más o menos, ya cuando llevábamos unas semanas, duraba más o menos lo mismo que el programa de radio, quitándole una sección. El programa de radio tiene 2 secciones, el podcast solo poníamos una.
O sea, que era y mucho aún así duraba lo mismo. Era como menos dinámico, por así decirlo, ¿no? Era mucho menos dinámico y no me gustaba nada, por eso no quedó nada. Luego hay temporada 21. En el lore de Game Over es la temporada mejor de todas, la que más larga, no hicimos vacaciones en verano, la unimos con la 22. Insisto, el análisis de Cyberpunk 2077 de ese programa es el oficial del programa. Es el oficial. De hecho, me escribió un antiguo colaborador de Game Over preguntándome, oye, ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿lo habéis subido bien y tal? Digo, el análisis se escucha tan bien como se juega el juego. Y dice, vale. Es meta, ¿no? Es muy meta todo, ¿no? Es absolutamente meta. La verdad es que para mí, o sea, sería lo ideal, te quiero decir. Entiendo que una vez que probáis lo presencial, ya esto es como es como un caldo mágico, ¿no? Es una cosa como deslavada. Lo presencial y además también una cosa que comentaba mucho, y por eso tampoco quiero... Porque lo siempre he dicho, yo tengo equipo que es muy barato y muy sencillo, pero que se escucha mejor que Radio Despí. Es decir, tenerlo lo tengo, pero el hecho de tener que ir a una radio, que es un sitio al que tienes que acceder hasta allí, y tienes un compromiso con la radio, que tienes que rellenar unas horas cada X tiempo, y que además tiene que caber en el bloque que te dan. Y tienes que saber cuándo van a saltar la publicidad o saltar el noticiario. Entonces, tienes que encajar tu contenido ahí. Entonces, ya no es solo lo que escribas de base, sino luego durante la emisión, todo lo que vas escribando o todo lo que vas dando más importancia o menos. Y es algo que no se puede sentir en otro lado. Por eso hacemos mucho la broma de no somos un podcast, somos un programa de radio. Pero es que realmente es ese feeling de estar allí. Es impagable y no lo puedes encontrar en otro sitio, es inimitable. Ya, el hecho de, yo que sé, simplemente mirar a tus compañeros o tener compartido una mirada, ¿no? Es algo que no tiene ningún parangón, ¿no? La verdad es que y las relaciones que se desarrollan ahí. Yo, a ver, en la temporada 0 yo era colaborador, ¿vale? Porque Fulls me insistió que fuera y dije, vale, pues haré algo, no quiero ir solo... O sea, no sé, en mi mente decía, voy a hacer algo. En vez de ir de espectador, voy a hacer algo. Y entonces hice una sección de entrevistamos a algún personaje de videojuegos, ¿vale? Un poco sale ahí lo de los personajes, ¿no? Y qué coña hay que al principio sí que guionizaba mucho las cosas, pero luego me daba un poco de pereza y a lo mejor pues faltaba el final o faltaba el trozo del medio o solo había escrito las 2 primeras preguntas. La improvisación. Y entonces, claro... La coña es, y además, en una sección Funs era el entrevistador y yo era el personaje, en otra sección yo era el entrevistador y Funs era el personaje. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a jugar a putearnos. Entonces era, si yo tengo que responder... O sea, si yo soy el entrevistador, te voy a intentar hacer una pregunta que no sepa responder, y si yo soy el entrevistado, te voy a intentar soltar una muy gorda a ver cómo sales de aquí. Y claro, eso crea una dinámica tan bestia que a partir de la temporada 1, 2, 3, una cosa que siempre he explicado es que Mark y yo era mirarnos y ya sabíamos. Ya sabía lo que quería el otro, ya sabía lo que quería yo, ya sabía por dónde entrar, ya sabía cómo ibas a entrar, y eso también se ha ido haciendo durante el programa. Yo creo que Débora y Javi lo saben, que tenemos una dinámica ya que es nos vemos, nos señalamos, tal, y la gente no lo está viendo o solo lo está escuchando, pero nosotros ya nos estamos comunicando entre nosotros más allá de decir las cosas, y es una sensación fantástica. La cosa es que en los últimos años sí lo están viendo. Sí, hombre. Sí. Sí, pero eso cuando voy dirigiendo así voy haciendo. Sí. Pero muchas veces son las miradas. Muchas veces es mirarnos y ya la pose y la expresión, ya sabes un poco por dónde vas a tirar o sabes lo que vas a esperar. Y eso es también una complicidad que generáis en el gallego, ¿no? Ahí comiendo bravas, quiero decir, creas que no, o sea, la complicidad que se genera en persona pues no es igual que la que se genera de manera virtual, ¿no? Está clarísimo. Y ahora que has mencionado lo de el feeling que tenías con Mark, con el Funs, ¿cómo te planteas tú que estabas ahí? Porque Débora y Javi, no sé si Javi ya ibas antes, ¿no? Cuando estaba... Me pasé pocas veces, ¿eh? Cuando entré fue justo en el cambio.
Claro, porque Mark era el Funs era digamos, el presentador, ¿no? O sea, estabais los dos ahí, pero era como el presentador normalmente más habitual. ¿Cómo te planteas la continuidad del programa? O sea, ¿en algún momento te planteas, pues aquí se ha acabado, se abre una nueva época, o cómo se plantea la cosa? A ver, cuando el Funs lo comenta y ya no le daba la vida y que no podía continuar, y Saeva dice, oye, pues me pasa lo mismo, porque hay una cosa que la gente normalmente no sabe de Saeva. Saeva tenía casi 2 horas de ida a la radio y casi 2 horas de vuelta. Madre mía. O sea, era una tortura. Y alguna vez que nos faltaba técnico, venía a la radio y luego se iba a trabajar. Es decir, es amor al arte. Era muy, muy esclavo. Y sí que en ese primer momento pienso, bueno, pues ya está, pues si hasta aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado. Han sido 15 años y, oye, que nos quiten lo bailado, a ver qué podcast de videojuegos hay. Bueno, está por ahí el Reino Champiñón y el Generación Digital, que también son muy veteranos, pero... O sea, ya está ahí, ya está muy bien. Y entonces son precisamente Fuku y Kupa que me insisten en continuarlo. Y entonces, pues bueno, soy... En ese primer año, no sé si... Es que tengo muy mala memoria. No sé si ese primer año Funs todavía se quedaba como colaborador y aún aguantamos. Pero sí que recuerdo que el primer año así en solitario fue un... Mira, antes de rellenar el programa mal, lo reducimos. Intentamos que lo que entre esté bien. Y luego, una vez que tengamos una buena base, nos planteamos ya. Venga, metamos más colaboradores y... volvamos a coger las 2 horas. Sí, ese año sí fue súper criticado el hecho de recortar el programa. Pero yo creo que era necesario. Porque en plan decir, oye, nos hemos quedado sin gente que son parte del espíritu del programa y nos hemos quedado obviamente sin colaboradores y sin secciones. Prefiero que todas las secciones que entren estén bien a intentar rellenar 2 horas con la nada. Y todas esas dinámicas que se habían generado... hay que rehacerlas. Exactamente, pero menos Kupa y Saco, que se quedaron, el resto pues entrábamos. Y era como, bueno, pues hay que empezar a... Y nos conocíamos, pero hay que empezar otra vez a esos jueguecitos, a esas respuestas, a ver cuánto... Y claro, y no es lo mismo que no es lo mismo de... Sí, habéis venido alguna vez como oyentes y nos vemos en el bar y demás. No, estáis aquí cada semana y tenéis un compromiso y estáis colaborando en algo y participáis y escribís y tenéis que saber cuándo entrar y cuándo acelerar y cuándo cortar y cuándo no repetir. O sea, quiero decir esto, pero veo que quedan 5 minutos y hay 2 noticias por delante, pues voy yo voluntariamente a decir, voy a dejar que pase esto. Claro, eso acabas aprendiendo con el tiempo, pero claro, tienes que planchar eso de nuevo, tienes que reaprenderlo. Y además que los cambios siempre al cerebro le cuesta, a la gente le cuestan mucho los cambios y a los gamers más todavía. Les cuesta... Quiero pensar que nos fijamos mucho en lo malo y que hay una enorme generación de personas que hemos evolucionado y que tienen un punto de vista más amplio de miras sobre la industria. Por ejemplo, creo que ahora, o sea, creo que hace 10 años era impensable, pero creo que ahora hablar de un juego y si se ha sabido que detrás ha habido problemas, comentarlo dentro del análisis, siempre es decir, mira, esto es mi opinión del juego, pero que sepáis que también va acompañado de esto. Yo os doy los datos, luego vosotros ya a vuestro nivel de personal decidís cuánto más o menos os importa esto y luego yo sigo hablando del juego, pero el dato está ahí. Esto yo creo que hace 10 años era impensable, ahora yo creo que es necesario. Y el hecho de que ahora, o sea, hace 10 años incluso todavía era como muy común el no hablar de ciertos temas y ahora ahora se habla abiertamente porque están ahí y se ha de comentar. Pues yo creo que es positivo. ¿No creéis que la industria del videojuego es la industria cultural en la que más se habla de la industria en sí? Quiero decir, no es habitual, por ejemplo, que en el cine, o sea, yo que sé, hace poco pues pasó lo de Activision Blizzard con Microsoft, ¿no? Y salió Alex el Capo y hizo un vídeo especial con, yo que sé, con otros youtubers hablando de eso, ¿no? Que es una noticia de industria. Yo eso no lo veo, por ejemplo, en la industria de la música o del cine, ¿no? Que de repente pasa, yo que sé, un estudio Disney
compra, yo que sé, Marvel y se juntan la prensa tal y hace un podcast sobre... No, quiero decir que la industria de videojuegos se le está dando más importancia a las cosas que pasan dentro de la industria porque todo esto de las malas prácticas que hay dentro de las empresas, por desgracia, no es cosa solo del mundo del videojuego, también pasa en el mundo del audiovisual, por ejemplo, desde hace muchísimos años, y sin embargo en el videojuego sí que se le está dando importancia, eso me parece guay. ¿No crees que es...? Yo creo que sí que se habla en otras industrias, pero tenemos un problema con la industria, o sea, con la prensa del videojuego, y es creer que existe una prensa profesional del videojuego, porque prácticamente nadie puede vivir de esto. Al contrario que si tú, o sea, tú puedes ser un periodista de cine y llevar 30 años viviendo de la prensa del cine, y entonces ¿qué ocurre? Que ya hay un estamento que vive de la publicidad y de los contactos, y muchas veces ciertos temas no se tocan. Ya. Pero no se tocan porque no se quiera hablar del tema, o porque no son interesantes, o porque no se hablen del tema, sino porque que a lo mejor cerramos la revista. Ya. En la prensa del videojuego la gracia es que Alex el Capo, que es una persona con la que he coincidido un par de veces y soy muy fan de él, me encanta, al menos el trato que he tenido con él siempre ha sido súper correcto y súper positivo, puede permitirse hacer un podcast hablando de Activision Blizzard porque su sueldo no viene de Activision Blizzard, claro, ni de ninguna relación con anunciantes de Activision Blizzard. De hecho, una de las cosas que siempre he criticado de la prensa del videojuego es que la publicidad sea de videojuegos. De hecho, me criticaron mucho cuando dije, a mí me parece muy bien que Mary Station anuncie escopetas Gamo, que pasó una vez. Escopetas Gamo. La gente puso... Sí, que son escopetas de balines. Es decir, pertenece al target, pero puedes decir lo que te salga de la polla porque a escopetas Gamo le importa una mierda que pongas a parir un juego. De hecho, Linus Tech Tips, por ejemplo, que es un canal de tecnología, obviamente recibe muchos productos de los fabricantes, pero se puede muchas veces permitir hablar mal de fabricantes porque ese vídeo lo patrocina otra cosa que no tiene nada que ver con lo que va a hablar, entonces puede permitirse comprarse una tarjeta para rajar de ella. Porque lo anuncia un fabricante de fuentes de alimentación o de un software para gestionar la red, etcétera, etcétera. Y creo eso, que el problema es eso, y lo he visto mucho en los podcasts cuando empezamos en los 2000 y las empresas empezaban a hacernos caso y a contactar con los podcasts. Y claro, como un podcaster no se gana la vida con esto, y por desgracia, y supongo que tú que más por la prensa y por la televisión sabrás que lo del ego es como moneda de cambio muchas veces. Muchos podcasters creo que confundían que el PR era su amigo. Porque al PR le pagan para ser amigo tuyo, pero no es tu amigo. Y muchos no lo entendían. Recuerdo un ejemplo, que es un juego que siempre me acuerdo. Hubo una noticia que se filtró a finales de hace 2 décadas, que era que cuando estaba la Play 3 en los primeros años de vida. Y se filtró que Sony y Sega estaban en charlas para sacar unos juegos a través de una emulación de la Dreamcast en la Play 3. Y muchos revistas y programas lo colgaron la noticia, y entonces vino la representante, no sé si era de Sega o de Sony en España, y pidió por favor que retirara la noticia, y muchos podcasts y webs la retiraron. ¿Qué dices tú? Como revista que te ganas dinero y tienes anunciantes y tienes que estar en eventos, ¿puedo comprender por dónde vienes? Vale. Es decir, en la prensa de videojuegos se cobra muy mal, muy poca gente puede vivir de ella, hasta el último céntimo. Es decir, es una cosa que has de decidir. Pero cuando ves podcasts que no dependen de nada, que no se ganan la vida con esto, y que no solo retiran la noticia, sino que defienden que se retire públicamente, es un... O te sientes muy pagado porque te han enviado una copia de prensa, o has confundido que el PR es tu amigo. Sí, lo cierto es que sí, supongo que eso explica, o sea, la cierta independencia de algunos medios y la no tanto de, por ejemplo, Débora, que escribe en Anaid, ¿no? Que es un medio que depende solo de sus Patreon, por así decirlo, ¿no? Pues tiene total libertad para
para sacar artículos como el que salió con el tema de Metroid, ¿no? Con Mercury Steam o cosas por el estilo, porque no está en riesgo, digamos, los anunciantes. Pero sí que es verdad que, claro, o sea, yo me refiero a que nunca he visto en fotogramas, ¿no? Un artículo de los cadáveres en el armario, ¿no? De, yo qué sé, de Disney, de Universal, de no sé qué, tal, ¿no? Bueno, pues, mira, como el mensualidad. ejemplo más claro es cuántas cosas turbias sabemos sobre el Corte Inglés y cuántos diarios hablan de ello. Ya. No, ¿por qué? Porque el Corte Inglés es uno de los mayores anunciantes del país. Ya. Y no del país el No, no, periódico, mira, sino en general. que Entonces, también. De los demás también. Si has de comer en un medio como es la prensa, ya lo del videojuego en general, porque de ahora tú Sí. te mueves más en periodismo, en general, está muy jodida, está muy mal pagada y Ya. está muy mal tratada. Si encima te pegas un tiro en el pie, no te lo puedes permitir. Ya. Sí, y además es curioso lo que comentabas porque lo relaciono mucho con nosotros, las personas que estamos ahí, informando. Informamos sobre el crunch cuando nos estábamos haciendo crunch y nos están haciendo crunch a nosotros. Quiero decir, y viviendo en una precariedad que es casi imposible. Sobre lo que estabais comentando antes, yo me acuerdo cuando entré hace como 4 años y medio, empecé a hacer las primeras noticias en un medio chiquitín, que era Tecnoslave y tal. Yo empecé ahí, haciendo noticias, haciendo análisis. Anteriormente había escrito de otros temas, pero no de videojuegos, aunque siempre los he jugado. Y yo me acuerdo que era como muy complicado y era como muy innovador que una página hablase sobre la industria del videojuego, en el sentido de, pues ha habido crunch, en el sentido de ha habido acoso, ha habido esto, era como muy innovador. Estamos hablando de 4 años y medio. Las pocas páginas que lo hacían de una manera muy tibia, si es que conseguían llegar a hacerlo. En cambio, es lo que estabais comentando hace un momento, ¿no? En el último año, los 2 últimos años, todo esto se ha movido una barbaridad. O sea, yo soy del parecer que esto tendría que haberse movido más, pues estamos en 2022 y hay temas que ya no se pueden tolerar y estamos viendo todo lo que ha pasado y todo lo que está saliendo alrededor de ciertas compañías, pero sí que es cierto que hemos avanzado en este tiempo, hemos avanzado mucho, o sea que realmente hay una esperanza de que esto pueda cambiar, aunque vaya muy lento, pero sí. Así estamos en la prensa y siempre que se me acercan muchas personas a preguntarme qué es eso, ¿no? Porque a mí me dicen, la reputada periodista, que no sé qué, no sé cuánto. Yo pienso, bueno, reputada vale, pero yo no me gano la vida con la prensa de videojuegos, esa es la realidad. Yo me tengo que buscar la vida de otras maneras porque por desgracia no llego. Y muchas veces cuando se me acercan y me preguntan, yo soy la primera en decir, pues mira, de este sitio cobro esto, de este sitio cobro esto, de este sitio cobro esto, y estoy más que segura que el 95% de personas que escriben sobre videojuegos, al menos en este país, lo hacen de manera gratuita, totalmente. O sea, y esto se nutre de sangre joven continuamente. No sé si os dais cuenta que la mayoría de profesionales que llevan ya un tiempo, al final o lo dejas o te buscas la vida de otras maneras dentro del sector, porque es inviable hacerlo. 100%. Es muy habitual, si te fijas, que el salto para seguir viviendo un poco del videojuego es saltar a PR. Sí. Saltas de periodista a PR. Si eres una persona súper extrovertida, capaz de hacer contactos, capaz de llevarte bien con la gente y demás, es una salida muy noble y muy... Bueno, de hecho, una colaboradora de Game Over acabó siendo PR. Entonces... es decir, es la salida para ganarse la vida más dignamente. Sí, la verdad es que en general ya no solo el videojuego, sino la prensa cultural, pues está pasando por un momento, en general el periodismo te está pasando por un muy mal momento por eso, porque parece, ¿no?, que cualquiera puede escribir al final, ¿no? Y al final, y que como lo único que cuenta es el clickbait, ¿no? Pues al final tú dedicas... ¿Cuánto tiempo dedicas todo a un artículo tuyo, Débora? Y a lo mejor tiene más clics uno que pone, yo que sé, cómo conseguir la granada no sé qué en Fortnite, ¿no? que es una noticia sobre... Sí, Mira, y eso... mira, perdona, precisamente... No, tranquilo. No. Precisamente Vandal tenía una sección sobre juegos indies, pero el problema es que está en un segundo plano porque los números cantan. Es decir, tú me hablas de un juego indie súper interesante... y que lo van a ver 20, 30, 100 personas. Ya. Y tú me hables de cualquier otra cosa
y lo ven por miles. Ese general ya no solo en la prensa, sino yo creo que es en todo, ¿no? Porque incluso en los propios videojuegos, tú, Javi, que estás ahora desarrollando, que vas a sacar un juego, ¿no? Dentro de poco. Y a lo mejor con la adquisición de Activision Blizzard, y se hablaba de los 400, yo que sé, millones de usuarios que tenía. A lo mejor de esos, más de la mitad son solo de Candy Crush, ¿no? Quiero decir, y la gente se fija en las grandes IPs, cuando en verdad las grandes cifras llegan de cosas que son extremadamente casual, por así decirlo. Yo he pasado por King. Yo he estado aquí trabajando. Entonces, totalmente. El caramelo de Activision Blizzard, no se puede decir mejor, es Candy Crush. Candy Crush hace una salvajada a diario de pasta. Que tumba cualquier otro tipo de proyecto que tenga Activision Blizzard ahora mismo en activo. Y de calle. Lo que pasa es que, y fíjate que no está ni siquiera el nombre de King en la mezcla cuando lo compraron. Es Activision Blizzard. King. Y el que está poniendo la pasta en esa empresa es King. Pero luego cuando sale la noticia en el país, por la empresa de Candy, la desconocida empresa de que hizo Candy Crush. Tiene más delito, es en expansión. Sí. En expansión, que es un diario económico. Ya. Sí. Invertir en Activision Blizzard siempre ha sido una inversión recomendada, sobre todo si miras periodistas económicos de verdad en Estados Unidos. Yo no sé a quién coño le han dejado escribir eso. Es decir, si tú eres el diario, uno de los diarios económicos de cabecera de España, no puedes no tener ni idea del mercado. Luego el autor del mercado bursátil. El autor después se defendió me acuerdo que se defendió en Twitter diciendo que bueno, que es que era una persona como dirigido a una persona de calle normal que no sabe lo que es una empresa de videojuegos tal. Y yo a eso decía, lo entiendo por ejemplo en el caso de King. Es decir, el King, que el usuario es una persona mucho más casual, la persona que juega un Candy Crush, y a mí me ha pasado, que era que, ¿dónde trabajas? En King. Candy Crush. Vale, sí, Candy Crush. Pero porque es una empresa que su público es muy casual, claro. y tiene el juego que lo utiliza para ir al metro o echarse 3 partidas. No le tiene una importancia vital. Es un jugador que lo quiere solo para matar el tiempo. Claro. Pero una empresa como Activision Blizzard, que los títulos que te montan BlizzCon, que te montan todos los usuarios saben exactamente súper claro qué empresa es. Decir, esto es como... Bueno, y que el público objetivo de la expansión no es jugadores o gente son inversionistas. Claro. O sea, son gente que están interesadas en el mundo económico. Es lo que tú dices, está en la bolsa y está bien posicionada la empresa. ¿Qué me estás contando? Es como si... que desconocida. O sea, es una de las empresas de videojuegos con mayor capitalización en la que puedes comprar acciones. Claro. No puedes decirme que la gente que lee el diario no sabe lo que es Activision Blizzard. Lo sabe mejor que el periodista que lo ha escrito. Cuando tenía que haberle recomendado comprar acciones la semana anterior, que estaban muy bajas, y luego pegaron todo el subidón. Exacto. Pero bueno. Ya, es una movida. Ya a mí me sorprende, la verdad, el éxito que tienen los juegos de móvil a lo largo del tiempo. Que dices... Tú piensas en Candy Crush y dices, joder, sí, claro, Candy Crush es muy conocido, pero es que Candy Crush lleva en el mercado ya un puñado de años, pero muchos. Ya lleva ya bastantes años. El otro día estuve hablando en el Fan and Sirius con alguien que tenía que coincidimos allí, Javi, por cierto. Con alguien que tiene que ver con un juego que se llama no sé qué, Easy Jack, uno que era como un muñeco que llevaba un jetpack que flota. ¿Sabéis cuál es? Sí, lo juego muchísimo ese. Pues ese queda la segunda parte. Pues ese juego tiene... ¿Cuántos años tiene? Muchísimo, más que en el Candy Crush. Jetpack Joyride. Joyride, sí. Sí, gracias a Gecko de Dolphin. Y una persona que trabajaba en ese juego a día de hoy, claro, que seguía alimentando muchísimas bocas y haciendo pues que una empresa siguiera adelante. O sea, que decir, el potencial de los juegos de móviles es que los que estamos aquí como más metidos en la industria nos lo comemos mucho de vista y vaya tela, ¿eh? Es que... y si encima eres de esos jugadores que te quejas del free to play, de los juegos como servicio, tienes luego cosas súper chulas como Apple Arcade, que son los juegos tradicionales de móvil, pero juego tradicional, el juego con principio y final, con su historia, con sus cosas. Los juegos premium, ¿no? Porque no tiene anuncios, ¿no? Exacto, los juegos premium que se conocían, que se llamaban antes. Y tienes Apple Arcade, que es un Game Pass de juegos buenos para móvil. Joder, el Sayonara Wild Hearts, por ejemplo, ¿no? Que para mí es súper goti, vaya. No, sí, la verdad.
Hablando de esto, por ejemplo, otra vez en el caso de King tiene un montón de juegos, lo que pasa es que la estrella es Candy Crush y quizás los Bubble Witch es un hueco importante también. Pero tiene una barbaridad de juegos. Yo concretamente trabajaba en un equipo que era de experimentación. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Cómo hacemos para que podamos hacer que Candy Crush siga funcionando bien sin romperlo? Sin hacer cosas raras. Claro. ¿Qué haces? Te coges los juegos de abajo del todo de la lista, que llevan unos cuantos años y ya no funcionan tan bien, y en esos hacíamos features nuevas. Qué bueno. Decían, venga, vamos a meter un minijuego, vamos a hacer que los jugadores compitan en el mapa de esta manera, vamos a hacer una nueva transacción que acumulas puntos, hacemos un montón de movidas. Experimentos con gaseosa, que se suele decir, ¿no? Sí, y luego, claro, con esto es lo que decíamos, venga, lo probamos con público real y vemos cómo reacciona y sacamos el feedback. Y si veíamos que realmente los números iban bien, vale, ahora lo aplicamos al Candy Crush. Y por eso el Candy lleva aguantando tantos años, porque está a prueba de fuego. No se la juegan para nada. No se puede romper. Ya. Es que son todos, porque el Clash of Clans son juegos eso que llevan, 10 años ahí y siguen en los puestos más altos siempre. Es tremendo. Que luego porque se pregunta la gente, oye, ¿por qué Nintendo ha dejado de hacer juegos premium y ahora solo hace juegos free to play? Pues por esto. Porque... En móvil dices, claro, ya. Sacaron el Mario Run el Mario Run 10 euros, y claro. Que funcionó en Occidente, entre comillas. Ya. Pero fue mira lo que está haciendo en Asia este otro juego free to play. Ya. Pues acabó la historia, todo free to play. Mario Kart, free to play. Sacaron el Fire Emblem y aplastó a todos los demás. Los aplastó con la pasta que hicieron. Digo, vale, este es el camino. ¿Viste? ¿Habéis jugado al de Pikmin? El Pikmin Bloom. No, lo he visto, pero no lo he jugado. Es que yo creo que ha pasado completamente sin pena ni gloria, pero me parece un juego muy curioso porque me parece muy wholesome en el sentido de que dentro de que es como todo está hecho para ganar pasta, obviamente un juego free to play, pero es un juego que te motiva a dar paseos. O sea, yo ahora me he ido a vivir a un pueblo. Yo llevo viviendo en Madrid muchos años, como 15 años, y ahora me he venido a vivir en un pueblo y pues de paseos o voy a correr tal, y entonces lo que te incentiva es como Niantic también, creo, es los del Pokémon GO, ¿no? Y que creo que solo pueden tener como 2 juegos de estos porque tenían el de Harry Potter y se lo cargaron para meter el Pikmin, y como solo nuestros servidores solo aguantan 2 juegos, o esto lo quitamos. Y entonces ahora lo que haces es que te sales a pasear y vas como plantando pétalos por ahí por donde vas andando, vas poniendo flores, tal, puedes lanzar a los Pikmin por donde has pasado que recojan, yo que sé, naranjas, y es como medio bonito. O los lanzas a una expedición y te vuelven con una postal de sitios de donde has pasado. A ver, en verdad, puedes llegar a ser un poco aburrido, pero por lo menos motiva a que salgas y pases y veas la luz del sol, yo que sé, en el fondo. Es importante para autónomos y otras personas que trabajan como yo, efectivamente, sí. Que a ver, que todos son máquinas de hacer dinero, no lo olvidemos, pero que te quiero decir que si por lo menos te incentiva a que salgas a la calle y todo el sol, pues... Me parece recordar, no sé si recordáis vosotros, que hubo alguna noticia de Nintendo en el sentido de que limitaban lo que querían ganar. En el sentido de decir... sí, que cosas muy... O sea, hay cierto abuso, sobre todo teniendo en cuenta que el público es infantil, que no toleraban, me parece recordar. Me parece que fue hace como 2 o 3 años que hubo una noticia de este respecto, pero no recuerdo exactamente qué era. Sí, que no... Pero sí que fue una de esas cosas de decir, mira, si es King o Activision o quien sea, lo hace. Sí, que no, que intentan no hacer cosas que sean muy sucias ya, claro, dentro de que sean free to play y tal. Pero bueno. Ya, y yo iba a decir que claro, que es que decimos, bueno, es que es para sacar dinero, pero claro, es que nos olvidamos de que esto es una industria. Hay que vivir de algo. Hay que vivir de algo y por tanto, pues sí, los juegos tienen que proporcionar el dinero como para que se pueda pagar bien a los trabajadores, que luego ya la historia de si se paga bien y se trata bien a los trabajadores es otra movida. Podría ser peor, podrías trabajar en CD Projekt y escribir historias de abuso dentro del juego que son mejores que las historias que estás viviendo tú en tu empresa. Sí. Es que al final tú estás poniendo, o sea, el mercado se ha vuelto de esa forma que si tú pones un juego de pago la gente no lo va a comprar, entonces tú pones un producto en el mercado, tienes que recibir dinero de alguna forma, ¿no? Al final te quiero decir que no porque sea free to play directamente es malo, de hecho hay juegos free to play en móvil
que intentan hacer las cosas lo mejor posible. El problema es, pues eso, intentar engañar a los niños o yo qué sé, cosas así muy sucias, ¿no? El free to play de por sí no me parece malo, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, en las que nadie quiere pagar por un juego, por así decirlo. Sí, y además es que hablamos también del tema de juegos móviles, que siempre se asocia con el jugador casual, y por tanto ya para los gamers es como, Claro. ay, yo no me voy a meter ahí porque, a ver, jugadores casual, no, aquí en mi comunidad yo esta gente no la quiero. Ya. Y yo creo que está como muy despreciado el videojuego móvil en general, cuando tenemos realmente grandes obras que podemos jugar en móvil y que podemos entretenernos, y que es una lástima que estén como eso, ¿no? Como arrinconadas, como que sea para eso, mira, para los que nunca juegan, pues les damos esto, para los que de verdad no son verdaderos gamers, ¿no? Ojo que esta visión a veces es charla de tertulia barata de gente que está metida en la industria, porque luego tú te vas a trabajo normal y corriente, y compañeros tuyos que sabes que tienen la Play 5 y que juegan a videojuegos y que se compran un PC gamer y tal, y luego se ponen a jugar al Clash of Clans en el móvil y sin ningún problema. Sí. Eso es lo primero. Y luego, en segundo lugar, yo me quedo con una definición que leí en Twitter, no recuerdo de quién, que me merecen más respeto las abuelas que han llegado al nivel 2000 de Candy Crush sin comprar nada. Esos son más hardcore que cualquiera que tenga una Play 5. 2000 dice, 2000. 100%, 100%. Y ya no solo los juegos, están mencionando, por ejemplo, el Stardew Valley o el Monster Expedition, que son juegos que... Oh, madre mía, qué maravilla. Que son juegos muy guay, pero que son juegos que probablemente están pensados para jugarse en otras plataformas y luego se adaptan al móvil, o no, o al revés. Sino juegos que están pensados directamente para móvil, pero que realmente a mí me parecen muy buenos juegos. Así que nosotros, yo que sé, yo flipaba en yo que sé, la Super Nintendo con el Tetris Attack o cosas por el estilo. Y a lo mejor realmente en cuanto a mecánicas, juegos como Candy Crush son muy parecidos o son realmente igual de buenos, solo que claro, tienen el lastre de que llega un momento que no te dejan avanzar, sí, o esperas o pagas, pero bueno, eso es porque al final hay que cobrar. A mí me consumió un poco esto y lo habéis comentado antes, pero yo redescubrí el móvil con el Apple Arcade. Sí, Fue de pronto sí. empezar otra vez a instalar, porque estaba ya consumido llega un punto en que hay unas barreras que dices tú, es que yo no quiero hacerme este nivel 50 veces, gracias. Ya. Pero de pronto era otra vez un montón de juegos que podías jugar en el móvil, pensado. Ahí sí que hay muchas adaptaciones que son a lo mejor más pensado para el iPad que para el iPhone, pero hay muchos juegos que han sacado incluso versiones Angry Birds, un Angry Birds que son los niveles, Ya. juega todo lo que quieras, hace todos los niveles y de pronto es como, ostras, que satisfactorio es esto jugarlo sin las típicas barreras de free to play. Sí. Me cabré porque un día dije, yo había pagado por el Angry Birds. Y dijo un día, me apetece volver a jugarlo y no está disponible para descargar la versión de pago. Y te tienes que bajar la gratuita y es injugable. Ya. Uno que he disfrutado mucho y que es pensado para este servicio fue el Greenstone, que después sí que lo han sacado pero ha salido posteriormente en consolas, creo. Pero el Greenstone es un típico juego de móvil. Juego de móvil, pero sin ningún tipo de barrera. El What the Golf. ¡Guau, qué bueno! No, el What the... Uf. What the Golf Yo pagué el Apple Arcade para jugar al What the Golf. What the Golf es un juego que no tiene suficiente fama. Es increíble porque además es un juego Fantástico. que es bueno desde el principio, pero según avanzas cada vez es mejor. O sea, es como de repente cuando empiezan los homenajes a otros videojuegos dices, pero de verdad, es increíble. Y lo que me jode es saber que, o sea, cuando... No sé en Android, pero en Apple, cuando hubo el cambio de 32 a 64 bits, se perdieron infinidad de juegazos. Y a mí me jode el que no tenga ahora oportunidad de poder volver a jugar al Mirror's Edge. Mirror's Edge, no me acuerdo cómo se llamaba el subtítulo. El Mirror's Edge de iOS era fantástico. Era un juego con plataformas 2D maravilloso. Era un runner, pero finito. Es decir, no tenía. No era esto sin fin. Eran fases diseñadas. Eran fases completas, con sus secretos, con sus momentos de exploración y todo. Era un juego fantástico que se perdió en esa transición y que no se ha vuelto a saber nada. Ya, la verdad es que hay juegazos de móvil. Yo mismamente el Plantas contra Zombies 1, joder, yo lo flipé con ese juego mucho. Luego ya el 2 ya sí que tenía implementadas muchas movidas para sacarte los cuartos y era un poco más incómodo, pero el primero era como una maravilla y era un juego de móvil, vaya, todo 100%. Pues no sé, nos hemos desviado un poco del tema de la radio. de la radio y del podcast de Game Over.
No sé si os he... Bueno, no me... Como hemos entrado ahí siempre como a matacaballo al principio en el Discord, tú, Isaco, no sé si no conoces Desayuno Continental, nosotros tenemos como 1 hora y media de programa y luego tenemos un trocito más, que es el Vermú, que es como cuando vosotros vais al gallego, pero nosotros lo hacemos pues online porque no tenemos más remedio, que es para nuestros Patreons. Entonces ya nos estamos acercando un poco a eso. Quien quiera quedarse se puede quedar. Si os tenéis que marchar o lo que sea al Vermouth, pues os podéis marchar, no hay ningún compromiso, un ratito. Y ahí digamos que hablamos de cosas un poco que no se pueden decir en directo, pues como por ejemplo Jordi pues recomienda whisky, cosas por el estilo, cosas por las que te pueden chapar el canal, pues eso ahí lo hablamos un poco ahí. Yo te lo cuento por si te apetece quedarte o si te tienes que marchar o lo que sea, no hay nada. No hay ningún problema. Y a ver, tenía aquí muchos temas apuntados, pero claro, ya nos hemos ido... Hombre, si quieres hablar de Game Over, aprovecha ahora antes del Vermouth. Sí, claro. Hemos hablado bastante, pero tengo aquí muchos otros temas. ¿Qué crees que, un poco, ya que tenemos aquí a la sangre nueva de Game Over, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué crees que ha aportado, o vosotros mismos, qué creéis que habéis aportado a Game Over? ¿En qué ha cambiado? Y sobre todo, también que me contéis un poco cómo elegís los contenidos, porque como antes habéis dicho, el otro día vi que, no sé si en el último programa hablabais del Little Nightmares 2, ¿no? Que es un juego que ya tiene bastantes meses. Os lo tomáis con calma, alguien de repente escribe y dice, pues he jugado a esto, lo voy a comentar. Cada uno tenéis una sección fija. Comentadme un poco cómo es la dinámica ahora. Bueno, hay cada uno responsable de cierta sección y los análisis es un poco el que quiera hablar de algún juego, pues me lo dice y ya está. El problema es que siempre voy diciendo, necesito análisis, no tengo análisis. Sí. De hecho, os lo digo ahora, el sumario de febrero no está cerrado porque me faltan 2 análisis. Me faltan juegos, no... Siempre es obligatorio que haya un análisis, hombre, a lo mejor puede... A ver, ha habido programas que no era posible y no ha habido. Pero a mí me gusta que cada programa haya un análisis, porque creo que es un poco como la excusa para que la gente venga. Claro. Luego tiene las secciones, que yo creo que ahí es donde está el valor, sobre todo cuando son secciones informativas o que se habla de algo, como Heiko, que hace cum laude. Como Japón. Es verdad. Sí. Japón. Esto se mantiene desde hace muchos años. Sí. El nombre de la sección completa es... decirlo. Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Que es una gran verdad, ¿no? O sea, nos podemos sentir muy identificados. Eso es algo que no envejece, ¿no? Siempre sigue. Bueno, en el fondo es un shock cultural que es tan lógico como si un japonés dice España, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Porque estoy convencido de que tenemos 1000 cosas que a ellos les parece horripilante. Sí. Eso es normal. Ese país que no, también ha sido una cosa que he intentado tampoco... porque es muy fácil empezar a reírse de y en plan de no tenemos ningún derecho a reírnos de, busco noticias graciosas o noticias que nos pueden hacer un shock. Cosas chocantes, claro, sí, simplemente. Exacto, pero tampoco intento hacer nada. Y además son muchos años, esto lo empezó Funs, esta sección, son muchos años de Japón y ya hay pocas cosas que no hayamos oído ya que se hagan. Bueno, y lo que siempre digo, yo leo 100, me aparto 20 y al final del programa llegan 2. Es decir, lo que la gente no sabe es todo lo turbio que leo y todo lo turbio que escribo. Por supuesto, todo porque esto sí que hay cosas, desde el amor a Japón. Sí, de Japón. Desde el amor. Aburridas, hay cosas graciosas, pero hay alguna noticia sobre acosadores o tocamientos que es un... No. Poco feo. Por desgracia, en todos los sitios cuecen habas chungas, entonces, claro, se puede rascar movidas, está claro. Exacto. Y pues eso, que hacemos un poco de noticias porque quieras que no, a todo el mundo les apetece hablar de su opinión de lo que está ocurriendo, pero sí que también es una cosa que sé que más allá de que tú ahora te vayas a la web y te bajes un programa de hace 15 años y te haga gracia saber qué cosas se rumoreaban y tal, no tiene mucho más valor que ese. Los análisis y las secciones sí que creo que permanecen. Por eso tenemos una wiki en la web. Un poco para decir, pues de lo que nunca me gustaría ver cuando habló de Atari. O de este juego me gustaría saber qué han dicho. Ya. O la sección de Javi o la sección de Volcano de rol o lo que sea. Es decir, pues pueden ir allí y decir, vale, en este programa está esto que me interesa y buscarlo.
Y lo he dicho, los análisis, pues es un poco el que pueda, pero claro, el problema es eso, es como nos lo compramos nosotros. Ahora, hoy día, gracias a Dios, existen servicios de suscripción y juegos que regalan, que nos ayudan mucho, porque estábamos hablando hace 10 años, vamos a hablar de juegos, sí, ¿de qué? De juegos de consola, que nos hemos comprado nosotros. Claro. Entonces, pues, da gracias y... Si puedes llegar a eso. No sé vosotros dos cómo lo veis, pero... Comenta claro, Geco de Dolphin. coordinador... 6 grados de separación de Javi molaba mucho. Siempre estará vigente. Coméntanos esto, Javi. En los 6 grados de separación que Con los Mark hacía con Mark Cerny. En vez de con Nicolas Cage, ¿no? Y yo empezaba en cualquier... Porque este hombre, si tú lees la biografía, este hombre está en todas partes. Ha estado en todas partes en su carrera. Y lo divertido es que iba pues hacía como lo del Kevin Bacon. Sí. Pero empezaba de un punto... Eso de Kevin Bacon. He dicho Nicolas Cage antes, pero no era el oráculo de Kevin Bacon, es verdad. Sí. Y lo que hacía era en 6 pasos saltar de una cosa completamente... que hacía absolutamente nada que ver y llegar hasta Mark Cerny. Sí, claro. El oráculo de Mark Cerny. Vale, tela. Sí. Y era bastante fácil de hacer. Sorprendentemente fácil de hacer. Sí. Demasiado, ¿no? ¿Y tú, Débora, tienes alguna sección habitual tuya o a qué te sueles dedicar? Sí, yo me dedico a entrevistar a equipos indies nacionales. Empecé... Lo agradezco un montón porque a mí hacer entrevistas no se me da nada bien. No es lo mío para nada. Es que me acuerdo que cuando me conocí a Isako, que claro, me preguntó, ¿pero qué sección vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo pensé, ¿qué propones? No lo sé, no lo tengo pensado. Y me acuerdo que desde siempre, desde que empecé a hacer las primeras entrevistas, que han sido escritas y aún sigo haciendo algunas, me llama mucho la atención, soy una persona muy curiosa, me gusta preguntar muchas cosas y pensé, oye, ¿y por qué no hacemos esto, no? ¿Por qué no cogemos y en el programa de radio pues hacemos esto? Y claro, es lo que ha comentado antes también Isako, que es muy importante también que quienes podemos hacer de altavoz lo hagamos. Y entonces pensé en la cantidad de estudios indie nacionales que están empezando o están en incubadoras o los encontramos en eventos que se pueden hacer. Últimamente menos por el tema de la pandemia, pero bueno, algunos hemos tenido. Y entonces darles la oportunidad, por un lado, de que puedan promocionar su trabajo, sus videojuegos, sus proyectos, y por el otro lado también que la audiencia, los oyentes que escuchan el programa también puedan entender un poco la industria o los pequeños detalles que es un desarrollo, ¿no? Porque un desarrollo es inmenso y cada equipo tiene sus obstáculos y cada equipo tiene sus muchas cosas que puede decir y que pueden también inspirar y de alguna manera formar un relato más real de lo que nos venden muchas veces desde las noticias, ¿no? Porque tendemos a ver esas noticias de superación, de he hipotecado mi casa y ha salido bien el juego, cuando la realidad es que la mayoría de estudios no pueden explicar lo mismo. Así que invitamos al programa, invito al programa a equipos indie, este año a equipos indie que participaron en el evento Indie Dev Day, que claro que me pilla muy cerquita aquí en Barcelona y entonces, pues de ahí voy tirando del hilo, intentando que vengan equipos diversos, equipos que tienen proyectos también distintos entre sí, para ver eso, ¿no? Para ver también los contrastes. Y yo encantada, no sé, la verdad es que al final salen charlas como muy informales, aunque yo preparé un guión con muchas preguntas, pues normalmente preparo 10 o 13 preguntas. Luego al final, pues haciendo la charla, pues salen nuevas, el resto del equipo también puede participar, a veces se nos ocurren cosas que en un primer momento pues no, pero que surjan en ese instante, y yo creo que se enriquece mucho la conversación y se enriquece también, espero, el programa. ¿Lo hacéis esto en directo o la grabas y luego las ponéis? O... Esto es en directo, o sea, normalmente antes de lo que es el coronavirus invitábamos a los equipos a venir a lo que es el programa. Con todo esto de la pandemia, ahora siempre se dan dos opciones. Online, en este caso, que lo hacemos mediante un programa y tal, muy sencillo. Ellos solo se tienen que meter en una URL y ya lo hacemos. No hemos tenido problemas técnicos. Toco madera para que siga así, por favor. Sí, por favor. Y si no, pues si por ejemplo son equipos de Barcelona, pues yo les doy también la opción de podéis veniros al estudio, más pautado, claro, porque tenemos un aforo y que tenemos que cumplir, unas medidas que tenemos que cumplir y cumplimos, pero pero pueden venir. Entonces esas son las dos opciones y se hacen directo. Quedo con los equipos y les digo, de esta hora a esta hora habrá entrevista. ¿Os va bien este día? Vale, perfecto. Entonces así vamos adaptando. Pero el sistema viene a ser ese. Ahora que has comentado lo del sistema y demás, yo quiero también
hacer un llamamiento, o sea, un llamamiento, no sé cómo decirlo, un apoyo, un agradecimiento, hay que decir, a Radio Despí, que es donde nos acoge, porque hay que recordar una cosa, Radio Despí es una radio local, pero no es municipal. Es una radio de un grupo de estos sin ánimo de lucro, una asociación joven, una asociación cultural, que decidió hacer una radio allí en el pueblo con 4 cosas que tenía en la parte de atrás de una iglesia. Ahí empezó. Y aunque sí que es cierto que con los años pues ha conseguido que el ayuntamiento les cediera un local que ellos han tenido que arreglar y parte de los gastos se los cubren y demás, pero sigue siendo una radio que no es municipal, que no vive de un dinero que le viene asegurado, etcétera, etcétera, y que el equipo, pues el Rafa, que es el director de la radio y que no vive de ser el director de la radio, tiene un trabajo como otro cualquiera, y tiene que venir constantemente pues a hacer cosas y está encima tenía su programa, creo que ahora ya no, pero sigue siendo director y sigue organizando las cosas y sigue llevando la parte técnica de la radio y añadiendo equipos nuevos y todo. Siempre se han volcado mucho en hacer que la radio funcione. Y hay que recordar una cosa, antes de que existiera los podcasts, Radio Despí tenía emisión en directo. Es decir, antes de que existiera YouTube y demás, la gente nos podía oír en directo. Claro. Se buscó la manera de, por entre comillas, 4 duros, con una transmisión que había muy pocas personas, poder emitir en directo, metió internet en el estudio para poder tener el chat, que antes era por IRC Hispano para nosotros, o incluso el chat de Terra estuvimos usando un tiempo. Es decir, es una radio que sin medios ha hecho pero 10 veces más de lo que haría cualquier radio con dinero. Qué bonito. Porque ha usado imaginación y fuerza de voluntad para seguir adelante. El ejemplo claro que pongo es, sabéis que todas las radios tienen programación 24 horas y ponen música, cuando no hay programación hay música, y esto pues hoy día pones, hablando mal, pones el Winamp en repeat, una lista de 48 horas y tal. Durante muchos años, la frecuencia, lo llaman la frecuencia continua, la música está en directo, era un aparato de vídeo con un VHS de 4 horas en long play. Hostia. Con 8 horas de música. Qué fuerte. Y cada 8 horas tenía que venir Rafa a la radio a cambiar porque tenía como 2, entonces le daba el play al segundo y rebobinaba el primero. Qué fuerte. Es decir, ese nivel de trabajo y dedicación y esfuerzo e imaginación para sacar adelante una radio que ha sobrevivido por sí misma y por ingenio. Es que es una cosa como muy bonita, muy como de Cinema Paradiso, ¿no? Ahí de todo muy analógico, todo no sé. Y la verdad es que podemos sonar un poco abuelo cebolletas diciendo que esto mola, ¿no? Porque ahora dice, pues sí, ahora es mucho más fácil. Pero la verdad es que también se pierde mucha magia y muchas historias, ¿no? Ahora todo está mucho más estandarizado. Por eso... Claro, quizá por eso, también porque veníamos de ahí, porque de hecho veníamos de hacer un programa de radio, Game Over, la temporada 0, que ni se grababa ni se subía a internet. O sea, lo escuchabas en directo si vivías en San Joan Despí, y depende de qué zona de San Joan Despí, porque no pillaba todo. Eso sí que es indie, eso sí que es indie. Y claro, eso sí que es ahora, si tú te planteas hacer un podcast, ni se te pasa por la cabeza acercarte a una radio local. Ya. Ahora, las radios locales son vuestras amigas. No te voy a decir si vives en una gran ciudad, pero en pequeños pueblos y demás, si tienen una radio local, yo creo que van a estar encantados si sois personas serias y os comprometéis a haceros un hueco, y la experiencia es completamente diferente. Luego tú puedes coger eso y subirlo a internet y se llama podcast y sigues teniendo tu podcast, pero la experiencia es otra, y la suerte que hemos tenido de vivirla porque era lo único que había en aquel momento, pero creo que es algo que merece la pena continuar, y si podéis vivirla y disfrutarla, yo os lo recomiendo. Es bonito, la verdad que muy humano, ¿no? Que al final es lo que creo que cada vez necesitamos más, y con la pandemia nos ha pasado, ¿no? Muy del contacto, de estar cerca, de vernos, y joder, se agradece mucho. Pues nada, ¿cuál es el futuro de Game Over? ¿Va a estar ad eternum? Porque claro, que como hemos dicho antes, no es lo que me parece increíble es que un proyecto que no
da de vivir, ¿no? Que no se vive de ello, que haya durado tanto tiempo, ¿no? Porque si... Y no soy una persona que tenga un buen salario, ¿eh? Yo soy un mindundi con un salario mileurista, si llega a veces, porque la mayoría de mi vida no he tenido ni siquiera mileurismo, o sea que... Es que aunque tuvieras mucho dinero, la gente se cansa, la gente como que de repente tiene que Sí. cambiar o yo qué sé, o sobre todo si no te da algún tipo de beneficio, aunque no sea económico, rédito, yo qué sé, fama, lo que sea, la gente busca algo para continuar los proyectos y sin embargo aquí está claro que hay gente con un amor al arte tremendo y que está continuando el proyecto año tras año, evolucionando, porque ha evolucionado, se ha adaptado a los tiempos y joder, me parece algo muy guay. ¿Hay game over para rato o qué? Yo espero que sí, esto mientras se pueda hacer se hará. Yo una cosa que decíamos mucho... Mientras que esté el gallego, ¿no? Mientras que esté el Mientras barrio que esté el gallego. pero una cosa que decíamos mucho al principio es, pues mira, es nuestra afición y en vez de ir al gimnasio o quedar para hacer un partido de fútbol, pues quedamos para hacer un programa de radio. Claro. Entonces, en el fondo, como hablar de lo que te gusta te sirve para aprender, es una cosa que explico muchas veces en mi canal de YouTube. En plan de, ¿por qué hago estos vídeos? Porque si es aprender por aprender me va a costar ponerte, porque es como un campo infinito. Pero si voy a hacer un vídeo sobre Emilio Claro. Butragueño fútbol, me va a obligar a aprender sobre eso. Y entonces, hacer un programa de radio sobre videojuegos te obliga a estar encima. Y si yo tengo por ejemplo, tengo la sección esta de historia de los ordenadores, pues me obliga a estudiar eso. O si tengo las noticias, me obliga a estar al día. O si analizo un juego, pues me obliga a saber pues quién está detrás. Si es una secuela, pues un poquito la historia de la saga y tal, que un poco, en el fondo, muchas veces ya la sabes. Es decir, voy a analizar Metroid Dread, pero he jugado a la mayoría de Metroids. Es decir, Claro. soy fan de la saga. Pero quieras que no, es como un incentivo de no de disfrutarlo, sino de estar más encima y Sí, aprender y conocer más. Entonces, claro, aguantará pues mientras disfrutemos haciendo esto y yo espero disfrutarlo porque en el fondo ya digo, también me ha enseñado audiovisual, que no cuando empecé esto fue porque me invitó Funs y ya está, y vamos ahí y hablábamos de videojuegos, hablamos de videojuegos, ya está, había quedado para hablar de videojuegos, que es una cosa que hacíamos allí y en los domingos en el Mercat de Sant Antoni, cuando íbamos a comer, entonces no lo veía más allá de eso. Luego dije, pues me mola el audiovisual y quiero aprender un poquito más. Y de ahí, pues mira, presentar eventos de lucha libre, hacer marca Player FM, que me ha permitido viajar a Ámsterdam y a Londres, a escribir en webs, hacer asilo retro con Osano, hacer el canal de YouTube, otro canal de YouTube que tuve antes que era más blog y demás, pero experimentar, mientras pueda experimentar y divertirme hablando de lo que me gusta, pues yo espero que siga. Como mínimo me gustaría que el cuarto de siglo, por el que yo el número redondo, eso Ya que estamos ahí. eso como mínimo es mi objetivo, pero final no tengo, final es un mientras pueda. Es decir, dejé de salir los viernes de fiesta para estar bien en la radio los sábados. Qué bonito. No he cogido trabajos que me pillen el sábado. No me he movido de ciudad porque sinceramente disfruto haciendo Game Over, incluso los malos momentos, porque obviamente 23 años de radio pues has tenido buenos momentos anímicos y malos momentos anímicos, pero está ahí, sigue estando ahí, me gusta y lo disfruto y sobre todo lo que decía antes, gracias a esto sé más del medio que me encanta, que son los videojuegos, medio cultural, que en mi opinión es estamos viviendo, yo creo que hemos llegado a la adolescencia, pero el principio de la adolescencia de la industria, creo que en 30 40 años ni la reconoceremos. Yo en el programa ya he dicho muchas veces que esta década que entramos va a variar mucho por muchos aspectos y algunos ni siquiera los tenemos presentes hoy día. Esta década va a ser, yo creo que una década de cambio bestial, así que yo sí puedo estar aquí en primer plano disfrutando en el primer asiento, que es haciendo un programa hablando sobre esto que tanto me gusta, pues yo encantadísimo. Joder, yo os imagino cuando ya
llegue el fin de la civilización, ¿no? En plan de Last of Us, ¿no? Sobre una roca y haciendo el programa vosotros solos, ¿no? Sin micrófono ni nada, ¿no? Y seguirá Pues el ese programa. Armagedón me gustó más en la Play. En los 32 lo hicieron mejor, ¿eh? Yo creo que estaremos en los restos del estadio de fútbol. Seguiremos a ir debajo del Rote de Espí, en el local. No habrá electricidad, pero estaremos ahí. ¿No habéis dicho que era La la parte de atrás de una iglesia? Ha dicho antes Isaco. Digo, porque eso es muy posapocalíptico, ¿no? Una iglesia con sus enredaderas ahí, entrando la luz por la vidriera, ¿no? Yo siempre, o sea, yo llegué justo cuando acababan de conseguir el local debajo del estadio de fútbol. Pero siempre he oído historias de que, claro, estaban en la trastienda de la iglesia, estaban como en una especie de almacén guarro. Y claro, se habían puesto un póster de una señorita en bikini con el culo bien enorme. Madre mía. Débora, lo siento, son los 90. Madre mía. O sea, que- Lo sé, he crecido en los 90. y decía, claro, cada vez, siempre he oído historias de que cada vez que llegaba el cura, miraba el póster con un asco y un desprecio, en plan de, pero ¿qué coño, qué hace esta gente aquí? En plan de, Liándola. en plan de, ¿qué? Y están aquí perturbando a la iglesia. ¿Qué No le hemos gustaba, o permitido? sea, sí, está, o sea, no es nada que yo decir, no es que mira, el cura miraba, no, el cura en plan de decir, ¿qué mierda hace qué hace esta mierda aquí? Era vuestro Twitter, ¿no? Iba a criticaros, ¿no? Era el título. Pues nada, pues yo creo que más o menos hemos hablado, hemos hecho un repaso de todo lo que ha sido vuestra historia y lo que vendrá. Yo, la verdad es que me hace mucha ilusión que hayáis estado aquí porque la verdad que Época Game Over me ha hecho mucha compañía a lo largo de mi vida. Claro, es lo que pasa siempre cuando haces algo, ¿no? La gente te escucha, tú no tienes ni idea, pero para los que te escuchan es como si fuera parte de tu familia. Y yo me acuerdo, pues eso ya. Y también he aprendido mucho, tanto con Fus como contigo, de historia de videojuegos. Y me gusta mucho cómo os estáis adaptando a los nuevos tiempos y cómo está evolucionando. Creo que mola mucho también la audiencia con vosotros, o llega gente nueva, es una cosa como mutante. Y siempre guay, así que muchísimas gracias, la verdad que súper guay, súper guay. A ti por escucharnos. Espero que cuando te haga el examen y te pregunte por el incidente del dinosaurio, sepas de qué hablo. Uy, incidente de dinosaurio, pero esto es de los últimos años, a lo mejor los últimos años que... Sí, esto es cuando hablé de la historia del MSX. Ah, cuéntalo si quieres esto, cuéntalo si quieres así rápido. No, el incidente de dinosaurio fue la gota que como el vaso que rompió la amistad entre Kazuhiro Nishi, que fue el creador del estándar, y Bill Gates, que era su mejor amigo y superestrella del dúo dinámico japonés de la tecnología. Era su mejor Fantástico. amigo. Sí. Es lo que decíamos antes. Permite mucho pues volcar tus inquietudes. Y con la Loki Stereo de los ordenadores personales, pues hablo de una cosa que me fascina y me vuelve loquísimo. Y quieras que no, yo creo que todos los que tenemos sección en Game Over puedes ver un poco expresar nuestra personalidad y nuestras inquietudes a través de en qué nos volcamos. Y puedes, creo que, entender un poquito cómo somos a través de cómo o qué es lo que transmitimos. Yo creo que es interesante. Qué guay, yo creo que al final lo que te engancha de un programa es eso, ¿no? Es las personas, ¿no? Porque al final la información está ahí, puedes acudir a ella de otras maneras, pero lo que te engancha es las personalidades de la gente que... Bueno, en todos los cursos sobre creación de YouTube de los últimos 10 años te lo han dicho siempre. El público va a llegar por lo que hablas, el público se va a quedar por quién lo habla. Sí. Entonces tú tienes que, o sea, tú eres informativo, pero tu personalidad se transmite a través de esa información y la gente que se va a quedar allí es la gente que va a casar con esa personalidad, porque la información al final te la puedes decir tú, o sea, puede decir Menganito o la puede bajar en Wikipedia. Total. Pero si al final, buscando esa información, encuentra a alguien con el que hace cierta afinidad, es cuando se queda. Eso es. Bueno, pues vamos a saltar ya se nos está haciendo un poco tarde, así que vamos a saltar al Bermud. Si Débora y Saco y Javi se quieren quedar conmigo, pues tal, si no, pues me quedaré yo solo. Voy a beber una cerveza porque las horas que son. Pero bueno, si les apetece quedarse, pues charlaremos un ratito más de lo que surja y... para los que estáis, bueno, antes de hacer una raid, si queréis mirar a ver si hay alguien por ahí, alguien guay que podamos hacer una raid, ¿no? Imagínate que está el Fus, ¿no? Y haciendo un directo, ¿no? Sería como muy... Ahora mismo está Caliebre. Pues mira, pues le podemos hacer una raid a Calibre. ¿Sabes a quién le haría una Especial ilusión.
una especial ilusión le haría a Rox. Rox está. Pues ahora me decís su dirección o bueno, la vamos cargando. Que además es se dedica sobre todo a jugar aventuras gráficas y juega muchas aventuras de los 90. De hecho, está jugando al Beyond de Steel Sky ahora mismo. Sí. Pues decidme su usuario de Twitch y le vamos haciendo la raid y nos vamos despidiendo. Voy a ver si te lo abro aquí. ¿Ya lo has pasado tú? Sí. Espérate que estoy buscando el botón de hacer raid. Que es, a ver, aquí. ¿Cuál es? ROXSP. Rox. Vale, ok. Súper recomendado. Pues vamos cargando raid a Rox. Y nada, mientras tanto, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos habéis acompañado hoy. Mucha gente nueva, muchos fans de Game Over, porque claro, Game Over tiene muchos fans. Antes de marchar, me quería comentar una cosa. A ver si lo tengo por aquí. Esto ya no es de Game Over, pero espérate, voy a sacar esto. Hemos creado en Desayuno Continental un club de lectura que consiste en pues que proponemos un tema, bueno, un juego, puede ser un juego, una serie, una película, tal y cual, y nos juntamos para charlar de ello. Pues lo proponemos un día y un mes después pues quedamos unos cuantos para hablar de ello. Y habrá pues eso, invitados, invitadas y gente chachi cositas. Vosotros si queréis, y vosotras si queréis venir, Débora, Isaco y Javi, alguno, ya os enviaré por si os apetece y os pasáis, que estéis invitadísimos, por supuesto. La primera va a ser de Outer Wilds, porque uno de los miembros de Desayuno Continental, en concreto Alex, está loco por ese juego y así me obligo a jugarlo. Como que me obligo a jugarlo. Oye, pues mira, si os gusta, os podéis unir. Y lo haremos el 24 de febrero, ya os iremos informando. Hay más información en nuestro Patreon, en patreon.com/Desayuno Continental. Si queréis verlo, pues ahí está la información. Y nada más de spam. Muchísimas gracias por acompañarnos a los miembros de Game Over. Son un amor, como ya habéis comprobado. Gracias a ti por invitarnos Ya sabes que cuando, y estar aquí.